Bienvenidos a Enfoque. Este es un ciclo de entrevistas para que conozcamos en profundidad a aquellas personas que tienen un rol preponderante en la sociedad. Artistas, periodistas, músicos. Vamos a ir conociendo a cada una de las personas, sus motivaciones, pasiones, aquello que los motiva constantemente a hacer lo que están realizando. Esto es Enfoque. Bienvenidos a Enfoque, una vez más. Hoy el placer de presentarles a alguien que con una sola palabra es difícil definir su profesión. Voy a arrancar diciendo que es un emprendedor, un apasionado, referente en el área de turismo, una persona que ha pasado por la política y distintas otras organizaciones y al día de hoy sigue trabajando y construyendo a través de su curiosidad o sus ganas de seguir haciendo. Por sobre todas las cosas, y eso es una palabra que me queda muy claro, localista. Les voy a presentar a Guillermo Schneider, a quien le doy la bienvenida. Hola Guille, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, qué gusto, gracias por la presentación. Y bueno, para mí un placer venir a verte, un placer encontrarme con vos. Yo siempre te digo, la voz oficial. Así que es un gusto, la verdad que es lindo venir a verte y estar con vos para charlar algo de las cosas nuestras. Buenísimo, Guille. No, la verdad que el agradecido soy yo y todo el equipo de trabajo que nos acompaña. Que son varios por los que vi. Sí, están todos trabajando desde atrás. Guillermo, bueno, vamos a hablar un poco de tu vida, de tus logros, de cómo te fuiste construyendo, tus éxitos, tus derrotas, tus mejores momentos, los no tan buenos que te llevaron obviamente también a ir mejorando. Pero vamos a arrancar desde el principio, pensando en dónde estudiaste. ¿Sos nacido acá, Guille? Bueno, yo siempre soy orgulloso de decir que soy muy comodorense. Vos me dijiste recién que te agradezco que soy un empresario de turismo de muchos años. Nací en Comodoro y soy tercera generación de nativos. Ya mi abuela nació en Comodoro cuando llegó el gran contingente de sudafricanos. O sea que yo tengo raíces sudafricanas, cosas que me enorgullecen, ¿no? Que tener ese efecto de los primeros pobladores de Comodoro. O sea, yo cuando llegan los turistas y hablo con ellos, yo les digo, yo soy un aborigen local. Porque ya después de una tercera generación ya podés considerarte aborigen. Digo. Entonces un poco les causa gracia, pero les digo, bueno, ustedes están viendo a alguien verdaderamente genuino, de raíces comodorenses genuinas, de sus orígenes, porque el origen de Comodoro, después de ser una tierra donde no había nada, fueron los sudafricanos, y yo tengo el orgullo de ser descendiente de ellos, más allá que mi apellido genuinamente es de origen alemán, o sea que hubo un origen en Alemania y Suiza del apellido Schneider que vinieron a la Argentina, pero en los 1880 llegaron y después los Schneider fundaron lo que hoy se llamaba Casa América, Casa de Música. Fundaron esa casa. Fabricantes de piano, los pianos se llamaban Schneider. Y le fue mal, así que las tuvieron que vender y de ahí se fueron a cerrar la ventana. Y después un Schneider, que es el famoso doctor Pastor Schneider, mi abuelo, que era el gran médico de acá, fue el primer médico de YPF. Mirá vos. Precursor del alvear, con una historia para hacer un programa, ¿no? La historia de Pastor Schneider, mi abuelo, es muy grande. Vamos a tratar de en algún momento poder tocarlo. Ahora vamos a hacer foco un poco en vos, pero claramente estás marcado por la historia de tu familia y creo que se nota el orgullo que vos sentís al poder expresarte sobre eso. ¿Vos estudiaste en qué escuela? Bueno, yo estudié en lo que llamábamos, qué lindo, ¿no? Un orgullo también de Comodoro, el mejor colegio nacional de la República Argentina, el famoso Colegio Perito Moreno. Mira. Realmente un colegio, yo siempre cuento como anécdota de que yo egresé del colegio, después seguí la carrera de ingeniería, que si bien la estudié toda, no la terminé, después hice turismo. Pero la verdadera realidad es que yo tenía 3 meses de curso de ingreso que hacer. Yo, al haber sido un egresado del Colegio Perito Moreno, no necesitaba ningún curso de ingreso. Nosotros, egresados del Perito Moreno, que estudiábamos ingeniería, estábamos por encima del nivel
cultural general de la Argentina. Qué increíble lo que estás Esto contando. es importante. ¿Y por qué decís, estaba considerado el mejor colegio de la Argentina? ¿Cuál era la razón? Había una razón que no hay duda que era de sus dirigentes. Ajá. La famosa Francina Girardés, su Recuerdo. los famosísimos, yo no quiero olvidarlo, pero los profesores, uno que me acuerdo siempre, lo tenemos en el corazón, es Ferrando. Ferrando era un profesor de matemática, física, la señora de Crespo, de geografía, de historia, Pinelli. No me quiero olvidar. Bueno, puede suceder, pero... Todos los, para no decir, yo me acuerdo de algunos, ¿no? Mendoza, ay Dios, lo que era Mendoza en historia, Claura. Qué lindo poder acordarse así de los... Me acuerdo de todos los profesores, ¿no? y sigo la lista, y claro, dirigentes y profesores ocupados. Contaba con un himno. El himno, tiene su himno. Claro, el colegio Perito Moreno. Entonces, recuerdo que tiene su himno. Se impuso el nombre de Francina Girardés a la calle que pasa frente al colegio. A Perito Moreno, no hace mucho tiempo. Sí, lleva un nombre glorioso que me encantaría hacer un programa de nuevo para decirle a la gente quién fue Perito Moreno. Perito era un cargo, era el que peritaba. Peritaje, el verdadero nombre de él era Benito Pascasio Moreno. Nosotros, vos y yo, estamos aquí sentados gracias a la acción que tuvo Perito Moreno en cuanto hacía de perito, digamos, y hacía la división de los límites con Chile. Todo se debe a Perito Moreno. La Patagonia se debe a Perito Moreno. Tenemos que ser, los patagónicos tenemos que ser enormemente agradecidos a Perito Moreno. Pocos saben que... Sí, tal cual. Pocos deben conocer realmente la historia, la importancia del nombre y entender que no era perito por el nombre, sino por la profesión que ejercía don Moreno, Sí. Y quienes obviamente fueron los profesores que pudieron poner en alto a la institución. Hay una persona que lo nombramos ahora, que es el famoso ex fiscal Moreno, el fiscal Moreno fue uno que formó la Cátedra Patagonia Argentina 2000, que eran admiradores de Perito Moreno. Y estuvieron acá en Comodoro. Qué increíble. Y hay gente que tiene una gran admiración por la historia. Es un hombre admirable, es un héroe. Acá todo se llama Perito Moreno. El Colegio Perito Moreno, la calle Perito Moreno, el glaciar Perito Moreno, la ciudad de Perito Moreno. Perito Moreno, muy pocos saben de lo valioso. Qué increíble. Lo valioso para la Patagonia es gracias a él. Qué bueno que lo puedas decir y que esto de alguna manera llegue a muchos. Porque... Es lindo para que agregar a tu programa. Vamos a hacer. Te voy a contar una sola cosa genial de Perito Moreno que transformaría la idea de muchos que nos están viendo. Hubo un valle, que el Valle 13 de Octubre, que es donde está Trevelin. Perito Moreno, que era un hombre de mucha afinidad, hablaba idiomas. Y cuando acá hay una estación de trenes que se llamaba Holditch. Holditch era un árbitro inglés, que en esa época, cuando vino el árbitro inglés para decidir si estos terrenos, estaba Perito Moreno en el medio, si eran chilenos o eran argentinos, Perito Moreno, con el feeling que tenía con el árbitro inglés, ya lo había convencido el árbitro inglés que los galeses, por supuesto ellos eran estructurados, los galeses iban a obedecer a la corona inglesa, venía el árbitro inglés, y el árbitro inglés iba a decir qué iban a decidir los galeses, si iban a ser argentinos o chilenos. Sino todo ese valle de la zona de Trevelin lo ha pasado a ser de Chile. Los galeses recibiendo menos tierras de la parte de los argentinos que los chilenos, decidieron ser argentinos. Qué increíble. Sí. Se lo recuerda eso, hay una fecha que... Sí, de hecho ahora estamos próximos. Estamos próximos, sí, a la fecha donde se va a recordar la actitud de los galeses de ser argentinos. Eso como si hubiéramos convencido a los malvinenses de ser argentinos, y ese terreno de Malvinas sería hoy verdadero como es, ¿no? Un conflicto bélico. Pero se evitó el conflicto y los galeses todos a coro, después de que la instrucción del árbitro inglés, que era un lord, la estación Holditch antes de llegar al Sarmiento de trenes es gracias a ese árbitro. Perito, a mí me encanta hablar, pero Perito Moreno grabó y está en la piedra, es lindo, eso turísticamente todos tendríamos que hacerlo. Yo cuando llevaba a los chicos a esquiar a la olla, yo los llevaba a ver la roca esa y donde los galeses decidieron ser argentinos.
Yo a muchos chicos de primaria les enseñé eso, para que lo vayan a ver cuando Mirá íbamos a vos. esquiar a Esquel. Los llevaba a esquiar porque íbamos a ver eso. Que ellos vean y sientan que había gente que decía, yo quiero ser argentino. Y Perito, Benito Pascal, le grabó La Roca gracias a Sir Holditch. Lo grabó él con sus propias manos en una roca que está ahí. Así que imagínate qué cosas lindas que tenemos, que a veces no conocemos, y bueno, gracias a que vos estás acá, es lindo transmitirlo. Y yo que tengo esta sensación interna linda, que es la que me gusta, yo soy guía de turismo, Claro. me encanta decirlo, o sea, yo siempre fui guía. A mí me encantó ser guía de turismo. Y sigo haciéndolo. Si yo hoy me agarro un micrófono. Claramente es un rol que te queda muy bien, más allá de que por ahí uno te conoce más desde el rol de empresario. La verdad que uno no dimensiona el desconocimiento que hay y por eso no pone en valor todo lo que sí está en torno a nosotros. Nos fuimos del Colegio Perito Moreno, dijiste que habías estudiado ingeniería, pero decidiste ir por el área de turismo. ¿Qué es lo que te llevó al área de turismo y mientras estudiabas ingeniería? ¿Cómo fue esa transición? Y obviamente, ¿no? ¿Cómo pudiste ir haciendo ese cambio? ¿Tenías que trabajar? ¿Estudiabas solamente? ¿Cómo hacías? Era linda historia, la verdad que en esa época, lógicamente yo era tan joven, mi papá murió cuando yo era muy joven. Mi papá era al igual que mi abuelo, el doctor Pastor Hernández, mi papá era un procurador nacional y bueno, él fue el ministro de gobierno para mí el mejor gobierno que tuvo Chubut, que fue el de don Roque González, creador de mi partido, el PACH, donde yo trabajé mucho y bueno, fui diputado por el PACH. Roque, en su momento, él habiendo sido el ministro de gobierno, habiendo sido tan amigo, tenía muchos vínculos, entre ellos el que fue en esa época, cuando muere mi papá, yo tenía 18, casi 19 años, yo ya estaba estudiando ingeniería, yo iba muy bien, y en esa época había un gobernador militar acá que se llamaba Costa, y en esa época el ministro de gobierno era el doctor Mazzoni, sarmientino, muy amigo de mi papá. Una gran persona, por supuesto, Mazzoni. Y bueno, cuando muere mi papá, yo recibo un llamado, entre otros que recibí, era muy conocido mi papá, ofreciéndome trabajo para que siga estudiando. Y dentro de los trabajos que me ofrecieron, me había llamado el doctor Mazzoni, bueno, que en paz descanse ya, pero yo siempre fui muy amigo con él, ofreciéndome un trabajo mientras yo estudiaba en la casa de Chubut, para que yo pueda seguir estudiando. Mi papá era un hombre, si bien era profesional, igual que mi abuelo, no eran gente de dinero. Así que yo tenía que trabajar si quería seguir estudiando. Entonces me ofrecieron, y entre otros trabajos yo elegí la casa de Chubut, porque digo, ay, me va a seguir uniendo a mi lugar, porque mi corazón siempre estaba acá. ¿La casa de Chubut dónde estaba? Estaba en la calle Paraguay 876. Paraguay es casi Suipacha. Hoy está en la calle Sarmiento, ahí cerca del obelisco. Pero esa vez, la casa de Chubut, yo entro. Me acuerdo que en esa época había un capitán de fragata que estaba al frente de la casa de Chubut, era el gobierno militar, y a mí me preguntan, ¿no? ¿Qué sabía hacer? Pues yo vengo con la carta de Mazzoni, el ministro, a presentarme a trabajar. Y cuando me atienden me dice, ¿y usted qué sabe hacer? Yo era muy jovencito, imagínate, de esa edad, 19 años. Y bueno, yo lo que estudié, estoy estudiando ingeniería, estoy haciendo mis cosas, soy de secundaria y a su vez, bueno, yo tuve la suerte, por eso soy de turismo, de estudiar los idiomas. Claro. Y yo sabía hablar francés e inglés. Yo había estudiado, estudié aparte, no solamente en la escuela. El colegio te enseñaba esos dos idiomas. ¿Ya? Mira. Pero yo a su vez los había estudiado, porque mi mamá era profesora de francés. Y Francina Girardet fue una de mis profesoras de francés. Yo era chiquito, yo había 5 o 6 años, yo estudiaba francés. Mirá vos. No me mandaban, no, que estudiaba por mi cuenta. Mis papás me mandaban. Pero bueno, era muy sacrificado. Todos los papás venían a buscar a sus hijitos y llevaban a la casa y yo me tenía que quedar a tomar clases. No. Y después estudié inglés en Agricana. Mira. Alem y Rivadavia, ahí estaba Agricana. Y ahí terminé el francés yo había terminado, inglés seguí estudiando, pero bueno, me puso muy hábil para las lenguas. Y eso me sirvió
Y me dice, bueno, derecho viejo, da turismo. Y eso era diciembre del 72. Mira. En diciembre del 72 empecé a estudiar, empecé a trabajar en turismo y nunca más dejé de trabajar en toda la actividad. Después estudié turismo, me recibí de técnico en la administración de empresas de viaje. Mira. En esa época era la Secretaría de Turismo de la Nación. Ahí Claro. se daban, no había universidad, se daban ahí los cursos para recibirte. Y ahí recibí mi título, y con eso pude... Digamos que te llega el turismo de alguna u otra Sí, manera sí, a través de la preparación, no es algo que vos buscaste, pero te atrapó. Me atrapó mucho, sí, me atrapó. Era tan lindo, en esa época yo era el único comodorense en la casa de Chubut. Era prácticamente, estaba la chica de Espeleta, pero estaba en un cargo separado, pero de atender público, de mirar gente, de hablar con todo el mundo. Éramos, en esa época estaba Torrejón, imagínate, yo trabajé 6 años con Torrejón. Y Torrejón era un tipo espectacular. Antonio era algo magnífico. Yo me acuerdo que él andaba con una motonetita y con esa motonetita recorríamos y hacíamos difusión de Chubut. Chubut era la gloria del turismo de la Argentina, con Torrejón al frente. Teníamos colas de gente que venía a atenderse para visitar Chubut. Colas. Había mucho más turismo. Yo me siento parte de esos años porque nunca repetimos ese volumen de pasajeros, y no dejo de nombrar quien fue mi primer jefe en turismo, que era el director de turismo de acá, que se llamaba Don Milton Woodley, una personalidad enorme. A él se le debe mucho de lo que el turismo de acá. Vos, la provincia y Comodoro Rivadavia, ¿la conocías en tus años, la conociste en tus años de estudiante de primaria, secundaria? ¿O la conociste estando en la casa de Chubut? ¿Tuviste la posibilidad de viajar o conocerla así? De las dos maneras. Mi papá era muy viajero, en esa época nos llevaba de vacaciones, entonces a él le gustaba mucho ir a Esquel y nos llevaba de chico. Después vivimos en Rawson porque era el ministro de gobierno, vivimos en Rawson, conocimos Madryn, conocimos Gaiman, Dos Lagos, toda la zona del valle, de arriba para abajo, la ruta 25. Todos esos lugares, porque yo siempre, mi papá era tan viajero. En su época también él fue presidente de un instituto que se llama Instituto Autáctico de Colonización y Fomento Rural. Y tenía que ir por los campos. Y mi papá nos llevaba. Le encantaba llevarnos y nosotros íbamos y con eso conocíamos los campos, y conocíamos a la gente. Después mi papá era muy localista también, siempre defendiendo los intereses locales, siempre defendiendo los locales. Entonces me gustó mucho también, ¿no?, estar entre los temas nuestros, de defender lo propio, lo nuestro. Claro. La gente, él era muy de defender a la gente de campo, tenía su estudio jurídico acá y se dedicaba mucho a defender el tema de los paisanos de campo que tenían esos campos chicos. Así que era muy lindo ir a esos lugares y a veces compartir ahí en esas casas los asados. Bueno, él era muy así, medio parecido a mí en esos aspectos, porque yo tendría que contar la parte de lo que yo hice cuando fui diputado. Disfruté muchísimo del interior. Entonces, a mí me daba la oportunidad de que yo podía mostrar los terrenos, los territorios, las bellezas nuestras en muchos lados. Y cuando estaba en casa de Chubut teníamos un equipamiento, es como si yo veo lo que tenés todo acá alrededor, todos estos equipos modernos. Y en esa época yo tenía equipos modernos y iba y difundía en los colegios, en las escuelas, en Buenos Aires. Éramos el top del turismo, era Chubut. Chubut era el lugar amado y deseado por toda la Argentina. ¿Qué lugar de Chubut específicamente? Porque entiendo que en esos tiempos Comodoro no sé si se vendía tanto. Se vendía más que ahora. ¿En serio? Eso yo lo puedo decir. Y cuando yo me dediqué a lo privado, mira, yo vivía pura y exclusivamente del receptivo. Teníamos más receptivo que ahora. Y te digo el porqué, que pocos lo saben esto. Por favor. Había una razón fundamental. En el hemisferio norte no hay pingüinos. No existe el pingüino. Todo el hemisferio norte, si quiere ver pingüinos, tiene que venir al hemisferio sur. La única pingüinera que había, la única pingüinera que existía, era la de Camarones, visible y con las que había que llegar. Entonces nosotros difundíamos la pingüinera de Camarones y el lugar preciso para ir a Camarones, el más cercano, era Comodoro. Y nosotros llevábamos hordas de turistas que querían ver el pingüino.
Hoy hay muchas pingüineras que se pueden Sí, ver, pero en esa época era la única. Y gracias a esa pingüinera de camarones nosotros, a su vez, ¿qué hacíamos? Complementábamos la actividad turística con el bosque de Sarmiento. claro. Camarones Sarmiento eran las puntas por las cuales todos venían a Comodoro. Y garantido, yo viví desde los años 70 y los 80 gracias a Camarones, si querés, a los pingüinos y a Sarmiento. Y teníamos más turismo lejos que hoy, mucho más. Qué impresionante lo que Yo estás me contando. acuerdo de ir con mis amigos y yo decía, ustedes sigan agarrados al petróleo, yo no necesito el petróleo, no necesitaba el petróleo. Sobre todo por la infraestructura que demandaba esto de albergar turistas Albergar, y sí. después obviamente el área de transporte, la parte gastronómica, bueno, todo un sinfín de conexiones que hacen que sea sustentable. Imagínate que el petróleo se llevaba todo, no teníamos tanto alojamiento, pero yo tenía una persona que siempre lo destaco, no me olvido más, y yo jamás le dije otra palabra que no diga el señor Espada. El señor Espada, que es el papá de estos chicos Espada que conocen, era un señor. Y era un hombre con el cual yo tenía un vínculo muy, muy bueno. Y yo tenía que ir de rodillas a pedirle lugares en el hotel. El único hotel habitable era el Austral. Y el Comodoro, que también estaba, era de un sindicato, era del SUPE. Era imposible poder acceder a ese hotel. Y no tenía la calidad que tenía el otro hotel, que yo quería mostrar calidad también de mi lugar. Entonces en el Austral era el de más calidad. Y él siempre tenía lugares que me ofrecía. O sea, de Espada yo lo tengo en la memoria como uno de los mejores apoyos que tuvimos en esa época. En la necesidad imperiosa teníamos muchos turistas y no teníamos alojamiento. Qué impresionante. Era muy difícil llegar a Camarones, no había restaurantes como hay ahora, ¿no? Entonces había que darle de comer. ¿Qué le dábamos de comer? Milanesa de guanaco. Y yo tenía tanto miedo, el guanaco no es como ahora, que es una carne que hoy es exquisita. Yo tenía miedo, yo no le decía, yo comía milanesa como si fuera milanesa de carne. Yo no lo decía. Un día fue mi hermano, y él que más o menos conocía, dice, che, esto no es carne de vaca. Digo, ni si te ocurra decirlo. Yo tenía miedo de la reacción de la gente, pero la gente comía. Pero la gente comía y de hecho ahora deberíamos con un hambre un poquito más, ¿no? Después de ir caminar por la pingüinera, de caminar por Camarones, Claro. lo que veíamos loberías. Camarones era magnífico y fue muy desarrollado y había dos pilares. Uno era Torrejón conmigo. Yo llegué a ser el jefe de turismo en la casa de Chubut y estaba Torrejón, que era el director, y Milton Woodley y acá. Así que hacíamos un equipo espectacular y bueno, traíamos mucha gente. De hecho, bueno, yo viajé a Malvinas, trabajé en Malvinas, llevé muchísima gente. ¿En esa misma época? En esa misma época, Malvinas era un lugar. Primero iban muchos extranjeros que llevábamos. Yo los tenía que llevar a Malvinas, atenderlos, llevarlos allá. Para ir a otras islas teníamos que llevar lo que llamábamos. ¿No estaba restringido el acceso tanto? No, tenías que tener una credencial. Los extranjeros con su pasaporte. Está bien. Eran todos extranjeros. Después para los argentinos había un pasaporte así, un cartoncito que te daban para que vos entraras, te lo sellaban como si fueras a un lugar extranjero, pero sin migraciones, sin nada. Pero yo llené los aviones del ADE de argentinos. Los argentinos los llevé por las Malvinas, que generalmente eran de Buenos Aires, de Santa Fe. Hubo una tentación, imagínate la ventaja que teníamos. Imagínate la ventaja que teníamos ahora si tuviéramos un vuelo a Malvinas. Los llenaríamos de argentinos de nuevo. Creo que hay, pero es bastante complejo el tema, en principio, de la conexión y después el tema del costo. Pero estamos hablando de qué año más o menos aproximadamente. El año que yo fui a Malvinas por primera vez fue en el 77. Claro. Y trabajé hasta el 80 más o menos. Viajando, pero el ADE era. Yo siempre hablo del ADE cuando se cae la baba y se olvidan. Argentino, el ADE es nuestro, es patagónico, es comodorense. El ADE está con sus bases acá. Claro. La Fuerza Aérea tiene sus bases del ADE central en Comodoro. ¿Y qué es la de una empresa de fomento que te comunica y hace soberanía? Yo tengo parientes en Río Sengre, los Duplessis, que era mi apellido sudafricano. Mi apellido sudafricano es Duplessis, que era mi abuela. Mi abuela era Duplessis con doble S, separado. Que hay una historia linda como la conformación, porque es un apellido muy francés. Sí, habíamos hablado algo de eso. La formación de África, claro. Es linda la historia de cómo se formó África y por qué después se vinieron los sudafricanos acá, que una sola cosa te digo, si no me lleva todo el programa. Los sudafricanos, cuando llegan acá, después de haber trabajado, después de haber conseguido tierras, después de haber
pedido por su libertad, no querían quedar más bajo el yugo inglés que les había ganado la guerra, porque ellos habían descubierto el diamante y el oro sudafricano. Eran ricos los sudafricanos, y ahí fueron los ingleses a buscar el oro y los diezmaron. Los pusieron en campo de concentración y de acá les dieron tierras, el ministro Rawson, y los aceptaron. Porque cuando vinieron acá, en esa época no había Google, nada, no sabían ni dónde iban. Y cuando llegaron, dijo, ¿cómo Dios nos castigó tanto? Llevándolo acá. Y bueno, ahí tuvieron que bajar, quedarse acá, hacer carpas, porque había 30 casas nomás de chapa. Claro. La historia de los sudafricanos es muy linda y es muy dura, es árida. Yo la escuché de boca de mi tía abuela, que mi tía abuela no fue nuestra abuela, la abuela nuestra no la conocimos, murió joven. Y era tan lindo escuchar y lo duro que fue para este grupo de afrikaners venir a la Argentina y instalarse en esta región. No tenía agua, no había petróleo, lógico, no había rutas, no había conexiones, estaban aislados. Un clima bastante más hostil. Aridísimo, con mucho animal salvaje, puma, zorro, no había ovejas. Ellos eran criadores de ovejas. Los africanos le dicen los boers. Boer significa criador de ovejas. Y fueron los primeros. Y fueron los que desarrollaron, los que hicieron la escuela, que en su momento fue la escuela 24, al lado de la catedral, la hicieron ellos. La primera iglesia que está al lado de la catedral la hicieron ellos también. Claro. Está ahí al lado de lo que es la catedral, que después se construyó la catedral. Y gracias a ellos, después ellos llegaron en el año, imagínate, 1903, Comodoro se fundó en 1901. Así que no hay duda que fueron los primeros pobladores. Y el afrikáans se sigue hablando hoy gracias a que ellos lo mantuvieron en el idioma. A través de las colectividades y las costumbres, ¿no? Qué importante eso que decís. De hecho, todos los años se realiza el acto conmemorativo. Si bien las colectividades, eso hay que ser honor a la verdad, porque yo la viví de cerca y estoy enamorado de las colectividades, se debe al afincamiento y al tesón que tuvieron los portugueses. Sí. Las comunidades son gracias a los portugueses. Los portugueses fueron los más acendrados. Lógicamente que después al lado estaban los españoles, los gallegos, los asturianos, los distintos centros. Pero los más acendrados, los que más mantuvieron firmes fueron. Después, bueno, vienen los africanos, etcétera. Pero ahí, esto es Comodoro es un lugar donde se estudia, y se ha estudiado, yo he recibido gente que ha venido a estudiar el crisol de raza que hay acá. Claro. Acá hay un crisol de raza increíble. Ni que hablar de Sarmiento. Sarmiento es maravilloso también. Está bueno siempre poner en valor, ¿no? Todas las cosas lindas y positivas de esta ciudad, que tiene una historia muy linda y muy desconocida también. Muy ¿no? desconocida. Entonces, por ahí escucharte eso de alguna manera, ojalá germine esa semillita de, aunque sea la curiosidad de querer saber y entender. Por eso me parece importante compartir esto con vos. Mira, hay una ley que hizo el libro, es la ley que yo hice cuando fui diputado, de festejar el día, más allá, no sin egoísmo, ¿no? Yo lo escuché de mi tía abuela de boca, era tan lindo escuchar esa historia cuando yo era de chico, con el fueguito de la estufa al lado y ella nos contaba. Toda esa historia me quedaron de chiquito en la cabeza. Del sacrificio, de lo que tuvieron que trabajar, y después todos se desarrollaron, todos fueron grandes campesinos, ellos hicieron de todo, pero lo lindo era escuchar cómo ellos habían hecho todo un acercamiento. Vos fíjate, quienes han protegido, sobre todo en Sarmiento, quienes pudieron cultivar para que puedan estar abarcados, fueron los aborígenes, sobre todo las mujeres aborígenes. Vos fíjate que los sudafricanos tuvieron mucho vínculo con el aborigen local. Y el aborigen tuvo esa capacidad de poder protegerlos un poco, que no se sientan tan aislados, ese acercamiento. Y eso me contaban mucho los sudafricanos que fueron a Sarmiento, que ahí se juntaron con los galeses. Bueno, a ver, uno piensa, sin ir más lejos, podemos pensar en la hostilidad del lugar, en la falta de comodidades tremendas, obviamente por la época, pero también hay que pensar en el desarraigo, en el tratar de formar futuros entre ellos. La verdad que no es para nada sencillo y por eso siempre es bueno poner en valor ese sacrificio por un bien mayor, que es lo que hablábamos en algún momento en una charla previa que hemos tenido. Guillermo, cuando nosotros empezamos a hablar
te saco un poco de ahí, pero más que nada porque quiero retomar un poco tu camino por el turismo, porque en algún momento dijiste, bueno, la parte de los pingüinos, la casa de Chubut, me hablaste de Malvinas. ¿En qué momento te llega a vos la parte, y esto por ahí es algo que sé que te gusta porque me lo has dicho, el ser instructor de alguna manera de esquí? ¿En qué zona? ¿En dónde? ¿Cómo fue Oh, eso? qué ¿Y en lindo. qué época? Acá muchos que escuchan han sido los hemos llevado por primera vez a esquiar. Yo no sabía ni idea lo que era el esquí, pero qué bueno que me lo preguntás porque pocos lo saben. Cuando yo estuve en la casa de Chubut trabajando con Torrejón, yo tuve que trabajar muy fuertemente para poder llevar los primeros equipamientos de los telesquí y las aerosillas a La Olla. Ujú. Y las vi, las miré, yo era de chico, digo, ay, yo tengo que hacer algo con esto. No puede ser de que hayamos trabajado tanto, pudimos conseguir de que lo financien, pudimos conseguir instalarlos en La Olla por un trabajo muy fuerte que hizo la gente de esquí, los esquiadores. Y pusimos las primeras aerosillas. Y yo me quedé tan encantado, en esa época yo podía viajar mucho, viajaba mucho a Chubut, teníamos mucha libertad de viaje, teníamos mucha conexión aparte. Yo te hablé del ADE, yo tenía que ir a Río Sengre y me iba en ADE. Teníamos mucho vínculo con Santa Cruz gracias al ADE. Yo iba a Perito Moreno, yo iba en avión y volvía en avión cuando yo era jovencito. Yo me recuerdo haber tomado avión a José de San Martín, al lado de Gobernador Costa. Aterrizaba el vuelo del AVE. ¿Y ahora qué pasa? Y eso era soberanía. ¿Cómo nos olvidamos de eso? Bueno, a mí eso me llevó. Bueno, lo bueno es que yo hablaba los idiomas y mi cuestión más fantástica que yo desarrollé con el turismo, que la cual me dejó pegado, es que yo fui guía. Sin tener el título, sin nada, pero yo tenía los idiomas y yo recibí extranjeros y a mí me encantaba leer las historias, conocer de cada lugar. Yo conocía todas las historias de cada lugar. Y de alguna manera esa Y, práctica te iba nutriendo para y me iba nuevos nutriendo y contingentes. aparte que te nutrís y yo te estoy contando pequeñísimas cosas. Vos imaginate que estás con un turista. Bueno, después yo, gracias al padre Corti, con el cual es otra historia lindísima, que yo vivía al lado de él, yo aprendí a hablar el italiano. Ajá. Porque viajé a Italia con él. Ah, Imagínate que mirá teníamos vos. italianos acá, íbamos a Italia con el grupo Patagonia Soñada, que formamos también con el cura, y bueno, viajábamos por toda Italia. Y bueno, había que hablar el italiano. Y yo, con el cura Impresionante. aprendimos. Entonces yo atendí turistas en italiano, en francés, en inglés, y yo los llevaba, y en cada lugar hay una historia. Entonces yo, como soy tan curioso, bueno, por ejemplo, a mí me encantaría un día estar en tu programa, yo te puedo contar toda la historia de San Julián, toda la historia de Puerto Deseado, toda la historia de Perito Moreno, la historia de los antiguos, la historia de Sarmiento es una historia fabulosa. Y bueno, yo se las contaba a los turistas y siempre quedaba muy impactado. Y bueno, esto lo estoy haciendo con vos, Javier, lo decía. Fíjate, porque yo lo hacía con la mayoría extranjeros que sabían mucho más que nosotros, los de acá. Entonces, estas historias, cuando yo las veía, las contaba, que las viví un poco de chico con mi papá, que yo era muy curioso y viajaba con mis amigos a los lugares como el Lago Fontana. Íbamos, bueno, en esa época mi familia está emparentada con Caleta Olivia, viajábamos, Ujú. me acuerdo viajábamos mucho a Caleta Olivia, o sea que nos hicimos de alguna manera regionales. Siempre a mí me encantó ser un hombre de la región. Y esta región, que es norte de Santa Cruz, sur de Chubut, es la más importante y la más rica de la Argentina, lejos. Hubo una animalada que nos dividieron. Con el Ramón Santos alguien dijo, esto va para allá y esto va para allá, y desintegraron una región que ya estaba integrada. Cuando mi abuelo, el famoso doctor Pastor Schneider, fue intendente de Comodoro, Ujú. todo eso era una región. Y el centro era Comodoro. La responsabilidad de todo eso era Comodoro. Sigue siéndolo, de alguna manera, pero bueno, nos dejamos vencer y la dejamos dividir cuando nunca deberíamos de haberlo hecho. Y hoy te voy a decir algo ahora que casi nadie sabe, cuando se regeneró la Constitución del año 94 en Santa Fe,
hay un capítulo que es el 103 de la Constitución que nos permite erigirnos en regiones. Si leyéramos ese capítulo, nosotros podríamos hacer de todo esto norte, es riquísimo lo que es, y solo una sola región. Una sola región, Que obviamente podríamos respetando los distritos de provincia, pero sí. obviamente... Siempre sometidos a los siempre- gobiernos provinciales, pero la Constitución Nacional nos permite erigirnos en regiones. ¿Cómo vamos a suponer? Pasa con Galicia, en España, que son regiones, con Asturias, son regiones que se generan sus autoridades, generan su poder. Imagínate qué poder tendríamos si nosotros juntáramos realmente el norte de Santa Cruz y sur de Chubut. Sería lo más poderoso del país. Habrá que ver si toman esto. Nos dejamos partir por el medio, que nunca tendría que haber ocurrido. Lo dejamos, porque eso fue de vagancia. Porque existía antes Chubut al norte, el paralelo que pasa por encima de Camarones, se llamaba Chubut. ¿Vos crees que tuvo que ver un poco más por ignorancia y dejadez que por exactamente, malicia? vos lo dijiste, por dejadez. Bueno. No nos metemos a... No. Bueno, me surge el interrogante, pero bueno. Comodoro, que tendría que ser la capital, que no hay duda. Eso, tal cual. Pero bueno, nos dejamos, no sé, no nos dimos cuenta. La dejamos a veces pasar. nos dejamos pasar por arriba. Y en ese momento, lógicamente, no había una defensa centrada de las cosas nuestras. Y existía Santa Cruz al sur del río Deseado, con capital en Gallegos. Y al norte existía Chubut con capital en Rawson. Y quedaron justo las capitales. Esto lo partimos al medio y no movemos un papel. Volviendo un poco a la parte laboral, estuvimos hablando de tus primeros años, cómo llega a vos el turismo, dejando en ese momento la ingeniería, instructor de esquí, viajes a Malvinas, todo muy joven. Muy joven. ¿Qué es lo que, o cómo de alguna manera llega la política a vos? ¿Primero emprendiste alguna cuestión respecto del turismo por fuera del Estado o alguna otra actividad empresarial? ¿O a partir de ahí es que emprendés un camino en la política? ¿Cómo vienen esas Te cuestiones? voy a contar algo que a mí me llamó la atención y a muchos les va a llamar la atención. Y algo que lo dijo mi papá, era el ministro de la época. Y yo, lógicamente, mi papá y Roque González eran íntimos amigos. Y a mí me llega el tema de la política porque lo viví muy de chico cuando mi papá era ministro y Roque. Y me quedó muy marcado en la cabeza cuando Roque entra en el poder como gobernador, en la época de India, era radical del pueblo, y entra en el gobierno, no había, como pasa siempre, quebrada la provincia, no había un mango, y Roque, gracias a Dios, es un hombre de mucha fortuna, él puso de su bolsillo para pagar los sueldos. Esto yo creo que hay pocos que lo saben. Él pagó los sueldos de su bolsillo, y eso lo escuché que mi papá se lo decía a mi mamá. Yo era chiquito, tenía 12 años, 13, y eso me quedó marcado, y digo, la verdad, era poco común, ¿no? Sí. Y eso me quedó marcado. Entonces yo cuando Roque funda el Patch, yo era muy chico, lógico, y mi papá era también fundador, y fue avanzando el partido, mi papá muere muy joven, a los 53 años, y yo me quedé como un poco muy cercano a Roque. Roque me dio los marcos y para mí fue lejos el mejor gobernador que hubo acá. Y él seguí un poco su senda del partido, empecé a hacer, como a mí me gustaba viajar, empecé a hacer y acompañarlo en las campañas políticas. Cuando tenía 18 años, yo ahí ya me afilié al partido. Y viajé mucho con Roque González, de la manito de él, a infinidad de lugares. Tengo una historia con él magnífica. Roque a veces me hacía parar ahí en la mitad del campo, y se acercaba a un alambrado y él ya conocía al paisano que estaba del otro lado del alambrado y le contaba sus historias y lo iba a saludar. A un paisano, por decirte, yo me acuerdo, porque fue cierto, una vez me dijo, para acá que voy a... Y fue y era cerca del gobernador Costa. Y fue ahí, alambrado por medio, a hablar con el paisano. O sea que era muy de... Bueno, en esta recorrida frenar y conocer un poco y yo a la gente. Conocí mucho gracias a eso, gracias a mi papá, gracias a Roque, gracias a las campañas políticas. Entonces,
conocí los pueblos, los paisanos, los lugares más chiquitos, ir a los últimos lugares que había que ir cuando vos haces campaña. Y me encantó, lo más lindo que tiene la política es la campaña. Y bueno, tuve la suerte que a través del partido pude salir elegido diputado de Chubut, y eso me permitió a su vez ir a muchos más lugares. Entonces yo iba a todos los ¿Diputado lugares. en qué época? Del 91 al 96. Mira. Época de Menem. O sea, vos previamente, antes de lanzarte a la campaña, más allá de que venís con una historia de muy chico, que te permitió también conocer la provincia y llevarte al turismo, estamos hablando de los 90, pero y de los 80 en adelante era el turismo y nada más. El turismo, yo vivía del turismo. Claro. O sea, yo vivía bien. En la época esa yo era empleado. Había una empresa que era de un portugués que se llamaba Correia, y él me tomó. Cuando a mí me echaron los militares de la casa de Chubut, por un tema que también es historia aparte, ¿no? Yo me enojé mucho en esa época era un coronel que estaba ahí, al frente de la casa de Chubut, y bueno, me enojé mucho, y como yo me enojé y lo traté mal, me echaron. Por un tema de trabajo es un tema muy Qué bueno lindo que lo podés contar. Sí, lo puedo contar. Sí. Pero sí, yo me acuerdo que cuando militar, me acuerdo bien su nombre y todo, ¿no? Era un coronel. Y él me atendió con los pies, las botas, no tenía sino puestas arriba del escritorio. Entonces yo las corro así, que se saque las patas de arriba si quiere. Y bueno, eso fue ya mal, y me llamó después. Bueno, qué carácter para hacerle eso en plena dictadura a un coronel. Sí, me dijo, tenés que irte o si no te echamos. O te vas solo, me dijeron, y bueno, renuncié. Pero estuve, creo que 2 horas sin trabajo, porque yo me llevaba también en esa época con Woodley de acá, que cuando se enteraron que yo me había quedado sin laburo, automáticamente privado, que era Puelchi, la empresa, me dijo, trabajá para mí. Pero estoy en Buenos Aires, yo estoy estudiando. Igual, yo trabajaba en Buenos Aires con la empresa acá, y seguíamos, y bueno, automáticamente yo armaba los grupos, iba acá, y siempre me acuerdo, mi primera experiencia de viaje fue con unos suizos, nunca más me olvido, y bueno, yo que tenía que hablarles en francés, al principio es durísimo, ¿no? Cuando uno se larga, pero una vez que vos empezás, ya cuando sos joven, ya agarrás el léxico, te viene todo a la cabeza, y al final terminás. Yo siempre decía, ¿cómo se termina bien un viaje? Cuando vos sos un buen guía. Ser un buen guía tenés que tener mucho conocimiento, mucha capacidad de captar el que viene, son días y días que vos estás con familias, y vos tenés que tenerlos en atención, no solo del paisaje, sino de la historia, lo que les mostrás, para que ellos se vayan felices. El galardón final más importante, cuando vos terminás tu campaña como guía, cuando vos te abrazás con quienes han sido prácticamente tu familia en ese momento, se llora. Mirá vos. Yo me ha pasado la mayoría de las veces que yo me tenía que separar de unos italianos, de unos franceses, ingleses, y lagrimean porque les duele dejarte, no quieren irse. Qué lindo esto que decís. Es muy lindo esto. Porque es difícil esa conexión. Qué impresión, porque no es que lloran ellos, uno también llora, porque No, claramente. lagrimea, está haciendo uno su función, pero existe un vínculo, se genera un vínculo. El vínculo que se genera. Vos mirate que vos estás. Yo siempre manejé y guié. El vínculo que tenés entre la seguridad que le das, porque yo no manejé caminos. Bueno, hoy imagínate que los caminos nuestros son asesinos, como digo yo, como están en la ruta, fíjate lo que era antes, recorrer la ruta 40. Por eso yo me siento muy santacruceño también, porque todo mi trabajo se dio también en el norte de Santa Cruz. Y recorrer la 40, ir a Chaltén, todos estos lugares, imagínate, bueno, ni que hablar, yo fui el primer diputado que hizo un proyecto de ley para integración con Chile. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer en conjunto con Chile, porque los paisajes de Chile no hay ninguna duda que son magníficos, y esa integración lo logramos. Nosotros logramos a esta latitud, gracias a eso, gracias a que yo también trabajé, el mejor de los ejemplos de integración con Chile de la República Argentina. Eso es un capítulo muy lindo. Me tocó hacer, y yo fui integrante de los comités de área de frontera.
Yo me sentía un Perito Moreno. Bueno, pero está bueno porque cada vez que lo podés decir... Sí, o que yo lo puedo podés decir. contar... Yo estuve en los comités de área de frontera y estuve muy ligado a la integración con Chile. Me encantó hacerlo, porque yo me di cuenta... No, y se nota, se nota. La necesidad de integración que tenemos es magnífica. Nos complementamos perfectamente. Y sin duda, nuestros paisajes son fabulosos, pero son diferentes a los de Chile. Y está bueno Y complementados. Y aparte del paisaje chileno, olvídate, es algo... Hay que sentirlo. Eso es una región, hay que decir que esto es... A mí cuando me dicen Patagonia chilena y Patagonia argentina, te estás equivocando, es una sola. Si no, pregúntenle al fundador de la Patagonia o Magallanes. Bueno, qué importante que se vea de esa manera, porque en definitiva hay que empezar a dejar de ver las diferencias y poder pensar en esta integración total, beneficiosa para ambas naciones, beneficiosa para ambas naciones y para este intercambio cultural que tiene que seguir siendo no solamente con Chile, sino con todos los países limítrofes. Con todos los países limítrofes, nosotros tenemos que integrarnos y hemos sido ejemplo de integración en la Argentina, a esta latitud, la 11ª región de Chile y Chubut. Hay cosas que a veces me da vergüenza. Yo era un gran integrador de Chubut y prácticamente a mí me permitían integrar del límite de Ramos Santo para arriba y no para abajo, cuando ellos, la 11ª región abarca todo. Era difícil luchar para decir, che, muchachos, olvídense de esa línea. Somos todos una sola cosa, no es que cuando pasás Ramos Santo parece que pasara a un país extranjero. No, señores, somos uno solo. Por eso yo siempre corrijo. Algunos dicen Patagonia, Argentina, Patagonia. No, muchachos, es una sola. Olvídense. Qué importante que no lo pueda... Hay que decirlo que somos una sola cosa. Que es necesario. Y es necesario. Y nos complementamos. Y el chileno, lo digo con todas las palabras, es más afecto a la integración que nosotros. A veces nosotros pensamos, nos necesitan más. No pensemos egoístamente. Integrarse es justamente, vamos a ver qué hacemos en conjunto. ¿Estos proyectos fueron en tu etapa de diputado ya? Sí, ya como diputado fue el primero de la Argentina. No lo aprobé. No lo aprobé. Y no lo aprobé. Porque, bueno, yo hablo de mi papá muchas veces. ¿Por qué me convertí también en integrado? Yo me acuerdo una vez, yo era chico, mi papá tenía un Chevrolet 53 y íbamos para el aeropuerto y bajábamos por la bajada del Papa. Y al fondo había un cartel, que está todavía ese cartel, de chapa, que era negro de fondo y arriba había escrito arriba, decía, haga patria, mate un chileno, decía. Y yo era chico y le pregunté, ¿cómo eso que está escrito? Y mi papá, lógicamente, era muy integrador. Mi papá era un hombre también muy dinámico en su integración, en su afecto, era muy querido. Y me habló barbaridades, eso no puede existir así, eso es una bestialidad. Entonces me quedó eso grabado, que esa bestialidad que había que hacerlo. No podés mostrarle a tus hijos de que la solución es en lugar de integrarse, o ellos son nosotros, matarlos. Claro, yo me acordé de eso y cuando yo estaba en la comisión, cuando no lo aprobé, y le dije, ¿a usted no le gustaría agarrar a los chilenos y tirarlos todos, ya que son tan finitos, tirarlos al Pacífico, todo de golpe? No seas loco, ¿qué estás pensando? Y bueno, si no querés hacer eso, la otra que te queda es integrarte, no en el medio. Si no, estás como lo peor que tenemos, que es el fútbol, ¿viste eso? El fútbol nos desintegra, fíjate vos, cuando hay un partido, cuando eso. No, muchachos. Estamos en tiempos donde, bueno, este tipo de cuestiones... Ese tipo de cuestiones van en contra de la integración. Latentes, son en contra. Pero la integración nos hace bien a los negocios. Yo trabajé muchísimo en la integración. Yo trabajé con un equipo donde yo trabajé también, que es Bienes Raíces. En Bienes Raíces se trabajó mucho en la integración. En una época de otro amigo que se llamaba Mazuca, que seguramente muchos se acuerdan de él. Lito Mazuca trabajó mucho en Bienes Raíces, trabajó mucho en la integración. Fue mi mano derecha cuando yo fui diputado. Y Bienes Raíces era la máquina de generar proyectos. Y te pregunto, ¿fue un solo periodo que vos... Un solo periodo. Un solo periodo. Y te saco las palabras de la boca porque vos me dijiste las cosas favorables. No todo fue dulce y placentero en mi vida.
tuve la parte dura. Yo en una época me dediqué y tuve una empresa marítima muy grande. Ajá. Se llamaba Marítima Schneider y atendía todos los barcos. Pero me dediqué a la pesca muchos años. En una época el 100% del movimiento del puerto lo teníamos nosotros, porque yo también manejaba los caños, había hecho una UTE con Burward y bajábamos los caños de petróleo y toda la pesca. El verdadero centro de la pesca es este acá, Comodoro, el fondo del Golfo. Mire. Este es el centro de la pesca. Bueno, yo me dediqué, pero esa empresa se fundió, o la fundí. Cuando yo me dediqué tanto a la política, no me interesaron más las empresas y fundí las dos, la de turismo y la marítima. Así que eso me obligó a que yo me aleje un poco de mi carrera política, que yo estaba enamorado, porque estaba fundido, no podía seguir. Y tenía que recuperar mis empresas y gracias a Dios las recuperé. Perdón, la marítima no, la de turismo sí. ¿Pero en marítima porque no te interesó hacerlo o simplemente porque encontraste en el turismo? Yo me dediqué a los barcos porque de alguna manera me vinculaba por la carrera que yo había elegido en su momento. Y siempre me interesó el tema de los barcos. Siempre fui un poco loco y enamorado de la parte de buques. Y bueno, por mis vínculos en esa época, ya eran muchos a pesar de mi juventud, yo me vinculé mucho con Puerto Madryn. Puerto Madryn me vio a mí características de que yo podía atender sus buques. Y ya había atendido, bueno, yo como hablo inglés y me comunicaba en inglés con los barcos, una empresa marítima que se llama Marítima Internacional me contrata para que yo atienda los buques supply. ¿Te acordás cuando estuve en la plataforma Epoch, acá perforando acá enfrente? No lo tengo presente. Es una plataforma que perforó, perforaba en el mar. Entonces yo atendía esos buques. Y bueno, gracias a eso también tuve con los temas de la pelea de la guerra de Malvinas para traducir lo que hablaban los buques, porque yo me comunicaba en inglés con los capitanes de esos barcos y atendí esos buques. Y a mí me quedó. Entonces, a través de mis vínculos con Madrid, la necesidad que tenían, la pesca realmente estaba acá y los barcos se tenían que atender entre Caleta y Comodoro, era el lugar donde más desarrollo de pesquero había en un momento, me pidieron que yo le atienda a los barcos. Porque yo ya había atendido, entonces yo empecé a trabajar con una empresa muy grande que era con Arpesa. Y bueno, me hice muy amigo del número uno, de muchos que se escuchan el nombre, que era Cacho Espinosa, fue muy famoso, que lo terminaron matando, pobre. Así que yo tenía empresas en Madrid, trabajé mucho en San Julián, trabajé mucho en Puerto Santa Cruz, en Caleta, Esta es la empresa, obviamente, que se termina fundiendo. Se termina fundiendo, un poco yo le saqué la óptica, me había cansado, yo me había agotado un poco, la empresa me iba muy bien y a mí me interesó y me gustó tanto la política, gracias a esta experiencia que tuve linda con Roque González, que me llevaba de la mano un poco a cada lugar, y a mí me permitió la política viajar mucho, me permitió conocer en profundidad todas las personalidades, todos los lugares de la provincia. Yo estuve con los galeses, bueno, amé de todo mi corazón la gente de Esquel, que eso me permitió que yo también haya tenido mucho éxito con la llevada de esquiadores. Yo llevé miles de esquiadores a la olla con mucha felicidad, porque realmente tenía mucha apertura con mis amigos de Esquel, que eran de mis mejores amigos, y bueno, nosotros trabajábamos en algo que nos gustaba tanto que no descansábamos. Nosotros casi ni dormíamos porque estábamos haciendo algo que nos gustaba mucho. Y cuando yo me dediqué al esquí, que lo haría de nuevo hoy, yo tenía 6 categorías de esquiadores. Había chicos que empezaban, otros que estaban mejores, otros que estaban un poco mejor. Yo llegué a formar una escuela de esquí con 6 categorías. Y hasta yo tenía mis favoritos. Los que estaban conmigo eran los chicos de 12, 13 años. Esa era mi fascinación, llevar a esos chicos. Yo me los llevaba 15 días. O sea, los padres me lo entregaban a mí, sus hijos. Qué confianza. Qué confianza había en ese momento. Yo me los llevaba aquí 15 días conmigo, que no había comunicación de celular, nada como hoy ahora, ¿no? Así que yo tenía que hablar con sus padres, que sus hijos estaban bien, cuidarlos, traerlos sanos y salvos. Gracias a Dios siempre fue fantástico.
sea, yo me tenía esa responsabilidad y me encantaba. O sea, Bueno, pero eso se nota cuando uno te escucha por ahí manifestar cada acción que llevabas adelante, ya sea referida al turismo, a la política, al área empresarial, siempre marcás, esto me gusta. Y cuando dejó de gustarte o te había cansado, le sacás el foco más allá de la actividad que estés haciendo y eso habrá tenido la consecuencia de fundir la empresa se fundió muy mal. marítima y la de turismo, que fue la primera que recuperaste, obviamente, porque tu atención estaba puesta ahí. Desde que recuperás la empresa de turismo saliendo de la política, que ya después vamos a retomar la parte política, pero de ahí en más, ¿qué otras cosas con el turismo u otras actividades te fueron envolviendo? Mira, te voy a decir algo también que es muy interesante, dentro de tantas otras cosas que puedo decirte. Yo en una época me dediqué al turismo, a otro capítulo, del cual después me transformé en enemigo, que era la cacería. Yo me di cuenta que la cacería me hacía a mí vincularme con gente muy importante, de muchísimo dinero, porque la cacería era cara. Y acá había facilidades de cacería. Yo, de hecho, teníamos la posibilidad de uno de los artículos más interesantes de la cacería, que es la caza de la butarda, o los patos, distintos tipos de patos que había acá. No hay duda que estaba el guanaco, estaba el choique, que es el avestruz, que también son piezas de caza súper interesantes. Yo supe traer muchos norteamericanos a cazar. Un solo capítulo, te digo, en la parte fea, ellos tenían, y el negocio mío era proveerlos de cartuchos. Me acuerdo, compraba cartuchos Orbea, me acuerdo, y ellos tiraban 1000 tiros diarios, y ellos querían que cada tiro sea efectivo. Les encantaba matar 1000 patos diarios. Mirá, estaba 10 días, eran 10.000. Si tenías 7 cazadores, eran 70.000 aves. Y bueno, yo lo hice poco tiempo y me di cuenta del desmán que se provoca cuando no había. Si tenés cazadores coherentes, sí, que cazan la pieza, se la comen. No, pero no es así. Es una gran depredación. Entonces yo me convertí justamente. Yo hice leyes en contra de quienes cazan, en contra de la pesca. Mirá vos. Las leyes que yo hice en Chubut defendían los intereses de la naturaleza en función de la actividad turística y no la matanza. Yo me di cuenta con eso. Una vez fui a un campo cerca de los antiguos y donde yo había llevado cazadores en su momento a cazar a butardas y vi que había en ese campo 15 cazadores. Imagínate, 15.000 balazos diarios. Así que me di cuenta que eso era depredación y me volví enemigo. Justamente todo lo contrario. Y le pudiste dar un corte a esa actividad. Sí, de hecho, después fui diputado y generé leyes para mira. la protección de la fauna. ¿Cómo recuperaste la empresa de turismo? ¿Fue instantáneo o fue una cuestión de...? Fue durísimo. La marítima fue imposible, pero bueno, gracias a que hay gente en Comodoro que me ayudó, yo pude salir. Mira, lo voy a volver a repetir, quien fue en esa época era presidente del banco. Mira, ahora murió, pero el Banco del Chubut me ayudó mucho, yo le debía mucha plata al banco. Y un día fui y en el banco le dije, mira, tratá de sacármelo, de desmenuzármelo, de que yo pueda pagarlo. A ver cómo. Entonces justo hubo un gerente de banco que me hizo, y justo estaba Mazzoni, que era el presidente. Mira, está justo el presidente. Entonces lo veo a Mazzoni, el que me dio trabajo por primera vez, que gracias a él yo me metí en el turismo. Y le llevo yo le debo esto. Me acuerdo que en su momento eran 16 millones de pesos, mirá lo que era, la plata que era. Y yo tendría que pagar 1,5 millones de eso. Y le dije si me lo podía probar. Y dice, andá, me dice estas palabras, andá y pagalo mañana, porque si no me arrepiento. Y me lo firmó. Y yo con eso salvé gran parte de la deuda, ¿no? Con esa firma, pagué esa plata, cerré ese capítulo de la gran deuda que tenía y después lo demás lo pude ir acomodando. Pero tardé muchos años hasta llegar a eso, porque tenía que pagar la DGI, tenía que pagar muchas deudas.
Y al haberla recuperado es la misma empresa que continúa al día de hoy, ¿no? Sí, 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 la misma empresa es la misma, continúa con la misma, no hubo. Bueno, yo era diputado cuando me fundí. Claro. Yo no podía aparecer en las páginas de los diarios que no pagaba o que estaba fundido, pero yo salí de la legislatura fundido. O sea, muy al contrario de lo que pasa a veces en la política, que sale con mucha plata. Qué tremendo. Lo importante es que de alguna manera pudiste. ¿Y La solamente recuperé, fue sí. el turismo en ese momento o hubo alguna otra actividad que ayudó? Bueno, yo ayudó mucho. Yo te dije que traía cazadores, ¿te acordás? Sí. Justo a mí me vinculó con gente de mucho dinero de Estados Unidos. Esa gente vio que yo había salido de una fundida y quería aprovecharme a mí porque de traductor, porque lo habían engañado con unos negocios en Mendoza. Ellos compraban herramientas petroleras y las exportaban. Y dijeron, ¿por qué no nos acompañás? Y aunque sea para traducirlo. Y bueno, yo como algunos conceptos técnicos tenía, los ayudé, los recuperé en Mendoza, unos containers que tenían, que se los había sacado un cubano, me acuerdo. Y salió airoso el tema. Entonces me pidieron que me quede con ellos a trabajar, porque yo trabajaba en toda Latinoamérica. Así que me transformé en varios años en un gran comprador de herramientas petroleras. Y fui comprando en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Paraguay, en Chile. Y me fue muy bien. Y eso ayudó mucho a que yo me recupere, porque yo cobraba en dólares. Claro. Me pagaban todo en dólares, yo cobraba comisiones muy buenas. Yo fui un gran comprador, no sabía yo eso, yo no tenía ni idea que yo era un comprador bueno. Yo era un buen hacedor de vínculos, yo tenía que capturar y Créeme enamorar. que eso se está notando mucho en todo lo que contás. Claro, yo tenía que enamorar al jefe de logística de las empresas, y conocí muchas empresas petroleras. Y al enamorar al jefe de logística, yo lo tenía que invitar a comer y trabajar con él y pedirle que me las venda, que me venda las herramientas que tenía además en el depósito que tenían ellos. Y bueno, yo conseguía que me las vendieran y los norteamericanos estaban chochos de comprarlas porque era mi misión. Y eso yo las exportaba a Estados Unidos. Y en Estados Unidos esas herramientas ellos las hacían, si eran usadas, se hacía un rebuilding, o si eran nuevas mejor, porque ellos los vendían a todos los perforadores de pozos de agua. Así era el negocio. Y después a las empresas petroleras se vendía. Yo llegué a comprar equipos de perforación completos. Así que fui bastante exitoso en esa. Y eso me dio bastantes herramientas para poder pagar las deudas. La deuda, poder y me pude reescribir y después, bueno, gracias a esa actividad que ya había recuperado, que estaba un poco oxigenado, seguí apostando a la actividad turística. Y bueno, me vinculé ya con las empresas petroleras, ya conformé la empresa de transporte, que hoy, bueno, ya me dedico mucho, pero no dejo el turismo. No. Pensaba en que además estás participando activamente en algunas instituciones, organizaciones. Digo, no, más allá del petróleo, de las empresas de transportes y de turismo, que tiene vinculación con la industria petrolera y con otras industrias también, al cual tuviste conocimiento, la marítima y demás. ¿Qué te lleva también, ¿no?, a dejar de lado un poco la parte empresarial para también dedicarle tiempo, o no sé si dejar de lado, complementar la parte empresarial con las instituciones? En este caso, ¿en cuál estás trabajando? Si yo te nombrarte todas las que estuve. Bueno, yo soy un hombre de las instituciones, siempre me encantó. Eso lo recibí de herencia de mi papá también, y mi abuelo, este famoso pastor Schneider, junto a Juan Carlos Schneider, mi tío abuelo, fundaron Rotary en Comodoro. Mira. Hace casi 80 años. Fueron los fundadores, al igual que Juan Carlos Schneider fue fundador de la Cooperativa de Luz de Comodoro, una gran cooperativa. Cuando yo era diputado, la Cooperativa de Luz era la más importante de Sudamérica. ¿Qué hicimos después nosotros? Para dar semejante cantidad, lo que éramos, yo era ancho, me sentía como comodorense, teníamos el parque eólico más importante de Sudamérica. El Morán. Que cuando lo inauguró Menem. Y yo era diputado justo, así que la más importante, qué orgullo que tenía. Cuando las otras estaban fundidas, la de Rawson, la de Madrid,
y la nuestra era la más importante. Fíjate vos qué poder que teníamos. Y te cuento que esta parte, porque me decía de las instituciones, cómo amaba las instituciones, y porque sabemos que las instituciones, así como te dije que mi máquina de generar proyectos era bienes raíces, que hay que recuperarla, claro. Está ahí en la calle Francia. Y toda mi familia era las instituciones. Mi tío abuelo era fundador de la Alianza Francesa, por ejemplo. Ah, no, que ahora está al lado de Africana. Al lado de Africana, ellos se fundaron la Alianza Francesa. Y mi papá era rotario también, y pertenecía a todo, bueno, estuvo en la política. Oye, ¿estás activamente con Rotary? Soy presidente de Rotary, fui electo ahora por segunda vez. Por segunda vez. En el año 12 fue la primera y ahora la segunda vez, de lo cual me siento muy orgulloso porque es un lindo grupo, porque hace... Rotary es una institución donde debe ser de las pocas que pagás para hacer el bien para los demás. Qué importante. El lema de Rotary es dar de sí antes de pensar en sí. Rotary, acordate, Rotary tiene 112 años, así que imagínate. Y acá 80, o sea, básicamente. Y hay 3.600.000 rotarios en el mundo. Vos vas en el mundo con el pin de Rotary y encontrás siempre un rotario, y siempre te aparta, siempre sos un tipo especial. Ya no sos lo mismo. ¿Y con la colectividad sudafricana? Bueno, de mis orígenes, los Duplessis, al ser sudafricano, a mí siempre todos me tomaron como sudafricano. De hecho, fui el generador de la ley que festeja el Día del Sudafricano el día 4 de junio. La llegada de los sudafricanos, que fue en 1903, se festeja, y a través de eso se generó, a través de el libro, que gracias a Dios lo hizo Aubía cuando fue intendente, generó el libro. Y después, bueno, otra de las instrucciones es un festejo oficial, es un festejo importante, es la que reconoce que es la primera verdadera contingente que llega a conformar lo que es hoy nuestra ciudad, y Sarmiento también. Y no hay duda que otra de las cosas importantes que tiene, que a veces se cumple y la mayoría de las veces no, esa ley ordena de alguna manera de que en las escuelas primarias de nuestra región se enseñe la historia de los sudafricanos. Los docentes deberían de enseñar a los chicos cuáles fueron los primeros habitantes. Sí, que no sé si esto se está dando efectivamente. Sé que sí, con una cuestión de los galeses se habla mucho, pero no sé si con los sudafricanos. Se conoce mucho de los galeses, que lógicamente es una historia espectacular, pero no dista mucho de esta, que es nuestra. Claro, tal cual, tal cual. Es una gran historia, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, de esos colonos que vinieron huyendo de la guerra y se establecieron acá. Y dejaron su vida. Y dejaron un gran legado. Dejaron un gran legado. Guillermo, nosotros ahora estuvimos hablando de tus inicios, estuvimos hablando de tu profesión, tus pasiones, que claramente ha sido tu trabajo y lo que te ha motivado y movilizado. Vamos a tratar de ver cuáles son las motivaciones. Convengamos que hay toda una trayectoria detrás tuyo, con éxitos, con fracasos dentro de lo profesional, lo hemos hablado. Pero de todas estas épocas que has transitado, ¿no? Tu juventud, tu adolescencia, tu adultez, ¿qué es lo que siempre tomás como denominador común que te impulsa a hacer un poco más? Vos lo acabas de decir. Yo por eso me transformé en hombre de las instituciones. Yo creo que las instituciones son las que salvan a la gente. Y a mí me hizo muy bien el tema de que yo fui fanático de las instituciones. Así como empecé, que a mí me pusieron un espacio en la Casa de Chubut en Buenos Aires, yo me sentí un hombre que tenía que defender los intereses locales desde un lugar, desde esta posición. Así cuando yo fui electo diputado me sentí también una persona que tenía que defender los intereses locales desde una posición. Así como me marcaron todos mis antepasados. Yo siempre digo que mi abuelo falleció y no tenía ni casa propia. Y fue un gran médico y le regalaron campos. Tuvo una historia fantástica. Entonces esa historia se va transmitiendo porque nunca fueron ricos, mi familia, y sin embargo dieron mucho. Me enseñaron lo que es ser el defensor de las instituciones. Defender las instituciones es defender
a la gente desde lo privado, desde amistad, como es Rotary. Rotary es sinónimo de amistad, hay verdadera amistad ahí. Así como me enseñó la Cámara, yo, otra de las partes, yo fui presidente de la Cámara de Industria y Comercio en 2 periodos. También fui presidente. Y ahora, por un trabajo que yo he hecho con ahí de defensa de los intereses locales, yo fui electo presidente, que ya fui reelecto ahora, de COTAL, que es la Confederación de las Organizaciones Turísticas de América Latina. También fui muchos años presidente de la Asociación Patagónica de Agentes de Viajes. O sea que instituciones siempre volaron alrededor de mi cabeza, que es lo que yo siempre trato de transmitir a la juventud, que defienda las instituciones, que se comprometa institucionalmente. Porque, ¿qué significa la institución? La institución significa que vos das un poco de vos para los demás. Que tenés que hacerlo fielmente, porque vos tenés que estar agradecido de lo que fuiste, de lo que fueron, de lo que vas a hacer, y tenés que cuidarlo. Y la forma de cuidar las cuestiones de donde vos te perteneces o donde vos sos, tenés que estar orgulloso de eso y tenés que defenderlo con toda fuerza. Por eso yo soy tan enamorado de las comunidades extranjeras, porque yo veo esos nenes que bailan los bailes que bailaban sus abuelos y lo bailan con esa fascinación. Digo, qué bien que han hecho esos abuelos, esos padres, de enseñarle a sus hijos de dónde vienen y quiénes son. Yo aprendí mucho de dónde vengo, porque me interesé, me gustó, y lo quise traspasar a los demás a través de los sudafricanos, para que digan, che, nosotros venimos de ahí, cuando no había nada acá, lo primero que vieron son los sudafricanos, pero lo tienen que saber. Entonces eso te transforma de alguna manera, que es lo que a mí me pasó, que en tus genes está esa vena de la defensa de lo local, de la defensa de lo tuyo, que no hay nadie mejor que lo tuyo, de la integración con los demás, con Chile, de todo esto. Mirá, yo hace mucho que soy rotario, pero cuando yo empecé con los temas de integración con Chile no era rotario, y cuando me meto en Rotary me di cuenta que es la función de Rotary, la integración también. La defensa de lo nuestro, la defensa de nuestra historia, de ser orgulloso de quién sos. Por eso digo, a mí me llena de emoción cuando el otro día veía el nietito de uno. Yo fui a una fiesta, a mí me invitan mucho a una fiesta de los portugueses. No, era de los asturianos. Cuando los vi, y vi, che, ese nene es mi nieto. Ay, cómo bailaba. Ese nene tendría 5 o 6 años y bailaba portugués. El corridillo, con una fascinación. Digo, ay, qué logro. Eso era un logro. Creo que el año pasado fueron los 100 años de los portugueses. Eso también es un logro, porque ¿cómo le cambias a ese chico la mente? Imagínate ese abuelo con el orgullo. Entonces, eso es lo bueno, cuando él se siente. Me pasó algo también de joven. Cuando yo era estudiante en Buenos Aires, éramos pocos los que podíamos ir a estudiar a Buenos Aires. Y nos juntábamos mucho los comodorenses. Y en esa época yo escuchaba a algunos comodorenses que despotricaban como este lugar, que es una porquería, que no hay que volver, que Buenos Aires. A mí me mareaba escuchar eso, porque yo digo, no, nuestras cosas, la mejor que tenemos está acá, en nuestro lugar. Y es donde tenemos que estar. Y a veces cuando algunos despotrican de su lugar, está haciendo muy mal. Muy mal, por eso hay que enseñarle a sus hijos, a sus nietos, que de acá es donde hay que defender lo propio, arraigarse, y saber de la historia. Y ahí está el punto. Y la defensa de los lugareños. Porque vos fíjate todo lo que vos pudiste ir contando, Guillermo, y a todo le agregás un dato, un relato, una historia, un fundamento. Y eso habla del conocimiento cabal de la región, de tu historia, de cómo eso te fue nutriendo como persona, y se nota un orgullo, una linda alegría de todo lo que vos estás contando. Y entiendo que también eso debe haber sido parte del éxito cuando llevabas a los contingentes. Amabas lo que hacías, amabas la historia y podías transmitir ese mismo amor. Uno no ama lo que no conoce, y por eso es lindo poder... Exacto. Por eso es lindo poder contarle a la gente en la medida de lo posible y hacerle conocer a la gente las bondades que tiene esta ciudad, esta región, o el lugar donde uno pertenece. Donde uno pertenece.
Yo te pregunto, pero es medio redundante porque encima tenés una memoria muy linda a la hora de poder nombrar a personas que fueron importantes, más allá de que a veces uno peca de que se le va a alguna persona. Si yo tuviese que preguntarte ahora, y no te voy a dar números, ¿quiénes has sentido que han sido en las distintas etapas de tu vida hasta el día de hoy? Porque no veo en vos una persona que haya perdido la capacidad de asombro. Mentores, personas que te inspiraron, personas que te motivaron a siempre dar un pasito más y a sostener esto que estás contando. En parte en la charla que tuvimos te los nombré, Por eso. pero si tuviera que elegir así uno muy importante, lo elegiría primero principal, más allá de mi familia, mi abuelo, que fue parte de la historia de esta ciudad, de esta región, un gran profesional, un gran político, fue intendente de acá. Mi papá, que me dejó la herencia esta también de querer a los lugareños, ya te conté el impacto de ver ese cartel donde decía mate un chileno de Agapaz, que mi papá era el defensor de eso. Todo eso me vino. Pero después lo que me legó fue Roque González, que fue muy importante. Si hablamos de turismo, verdaderamente mis mentores fue primero y principal, fue Milton Woodley, que era el jefe de turismo de acá, que era un gran personaje, y Antonio Torrejón, que me dio las primeras bases, las primeras historias de cómo hacer cosas. Yo tengo unas historias muy lindas con él, de haber hecho en conjunto con la Patagonia en sí, ¿no? Y ampliar mis panoramas, de que a través de él yo pude reconocer lo importante que es ir a todos los lugares del mundo diciendo con tu corazón, decir, yo soy. Yo lo digo con mucho orgullo. Yo tengo a veces gente, yo te acabo de decir que soy presidente de Cotal, yo tengo público de muchos países y a mí me da mucho orgullo decir, yo soy argentino de la Patagonia. Ah, ya sos de la Patagonia. Entonces ya es distinto, ya hay algo diferente y todo. Vos te das cuenta de ese efecto que causás cuando terminás y se acercan a preguntarte más cosas de lo que vos dijiste, de lo que vos hablaste, del tema que te tocó en ese momento recitar en un atril. Y eso de alguna manera son mentores. Después, bueno, también te nombré, yo realmente, después de haber tenido este vínculo con este Mazzoni, yo los recibí como herencia. Mazzoni eran amigos de mi papá. Claro. Mazzoni, algunos que se acuerdan, Kokubo, que eran de Sarmiento, que eran unos japoneses. Gente que me mostró. Y después, bueno, alguien que no me puedo olvidar jamás. Y yo siempre le pedía permiso a Roque González si podía hablar. Y él me juntó un día con Morán, el famoso que tiene Antonio Morán. Mira. Antonio Morán era un hombre tremendamente, pero las cosas, la experiencia de hablar con él fue fantástica. Y eso lo arregló Roque. Un encuentro, y fíjate la diferencia de edad que tenía con Morán, con Antonio. Y era un hombre del PI, del Partido Intransigente. Gracias a Morán y gracias a Roque yo tuve oportunidad de desayunar con Allende, el que le decían el bisonte, Mira. en el Hotel Austral. Ay, yo estaba fascinado. Fascinado de hablar con Allende. Yo cuando estaba en la universidad, yo era allendista. Estaban los alfonsinistas y los allendistas, que eran los radicales de izquierda o de derecha, pero que se decía en esa época. Bueno, yo, gracias a Roque, conocí mucha gente. Gracias a Roque, yo almorcé en la casa de Zaineldin en Río Mayo. Estuve almorzando. Zaineldin, una personalidad increíble. Una personalidad, bueno. Y después, bueno, quizá, bueno, la libertad que yo tuve cuando yo fui un empresario privado, era empleado de Correia, que era un portugués. Él me introdujo a las comunidades extranjeras. Los primeros pasos de la comunidad extranjera fueron en Radatili, el doctor Amado. Ah, el doctor Amado. También, portugués, si vos hablas de mentores, también otra personalidad que tuvo tanto que ver con la comunidad extranjera. Entonces, ahí yo más o menos te doy la idea de los mentores de quienes me fueron de alguna manera conformando. Después, bueno, imagínate que yo en la apertura he conocido tanta gente importante. En Comodoro hubo mucha gente importante. Siempre me acuerdo de Morán porque, bueno, fue...
fue muy lindo hablar con él y aparte con qué capacidad. Volviendo un poquitito. Perdón, no me quiero olvidar de alguien que me ayudó mucho ahí. Sí, por eso te decía, vos has nombrado, pero viste que siempre van surgiendo y por ahí Sí, alguno queda. sí. Hay un proyecto que se llama Refugio de los Lobos, que es un puerto que es al sur de Ragatili. Puerto de los Lobos, que sería Sí, que tendría que ser lo ideal del puerto. Que es donde está en estos momentos lo que es la bajada o la bajada de los Palitos, como se conoce esa playa. La bajada de los Palitos, ahí todas esas tierras pertenecen a Agustín Padrós. Agustín Padrós fue un gran abogado de los trabajadores, un hombre que tenía muchas tierras, pero era humilde, ¿no? Y él me ayudó mucho en leyes, la del Refugio de los Lobos, y también era muy amigo de Roque, y yo gracias a Roque lo conocí a Agustín Padrós, un hombre que falleció hace mucho, pero con qué capacidad, con qué conocimiento, qué hermosura era hablar y con qué peso, ¿no? Tenía las cosas. Y bueno, yo era muy, muy joven al lado de él y yo podía escucharlo. Y todas esas cosas que yo escuché de él hoy son las que te estoy diciendo a vos. Ellos pensaban lo que yo pienso hoy. Ellos me forjaron en la unidad, en la integración, en el hacer por los demás, en el generar de uno la generosidad de que vos, si tenés empleados, si tenés vecinos, si tenés gente que necesita, aprovechar. Y el último que te digo, inolvidable, con el cual, bueno, la palabra santa es del padre Juan Corti, con el cual yo trabajé desde 1991 hasta que murió. Mirá, y generamos muchas cosas, iglesias, colegios, leyes para recuperar los colegios quemados, una fundación. La fundación hicimos, la que hoy está, bueno, el padre Corti, indudable. No solo el padre Corti, si fuera él, mentiría, sería muy egoísta. Todos los que rodeaban en ese momento al cura Corti eran gente, Roberto Pascual Diez, por ejemplo. Qué lindo traer a la memoria un montón de personas que han podido acompañar una gran obra. Era maravilloso. Imagínate que, lógicamente, ninguno existe. Yo tenía la virtud de que la vida me dio la oportunidad de conocer gente muy grande al lado mío, con las cuales yo hablaba a determinado nivel, ¿no? Yo hablé varias veces con Menem, por ejemplo. Cuando hice un proyecto lindísimo, yo te lo pasé. Eso quería... El ferrocarril transpatagónico. Y se terminó gracias a eso, lo elaboramos. La zona franca también. La zona franca, algunos por ahí se van a quejar, pero se la debemos a Mazuca, fue otro de mis mentores. No me quiero olvidar de Jorge Batinic, que me metió en el Rotary. Mi gran amigo, ese sí fue mi gran amigo, de mi corazón, al quien lo recuerdo. ¿No? Batinic era un hombre muy inteligente, muy capaz. No tenía mucha edad conmigo, era mayor, pero no, eran íntimos amigos. Y él me llevó de la manito al Rotary, y él era un gran rotario y pues, también coincidíamos ya en esa época, discutíamos sobre cosas futuras con buena aventura, ¿no? Era qué cosas podíamos hacer bien. Hablamos de tus mentores y quisiera preguntarte si dentro, por ahí es encasillarlo en alguna profesión es un poco injusto porque creo que lo que te has propuesto has podido ir encarándolo. Hablemos de toda tu trayectoria, ya sea en lo privado, público, político. Institucional. Háblame de lo que vos consideres en esos ámbitos como un gran logro. Yo, mi gran logro es haber, lo busco, es haber tenido esta idea de la profundidad, del respeto y el cariño al local. Y eso me redundó en gran beneficio. Fue un feedback, no fue solo de ida. Porque cuando vos te vas a dar cuenta, porque sos inteligente, el feedback se nota cuando vos mentís o cuando vos decís la verdad. Y yo amo mucho a los chicos,
amo mucho a los menores y esos dicen la gran verdad. Y a mí me pasa que cuando yo estoy con un nene, sobre todo unas nenas así, vos ves, y cuando vos los hablas, ellos ya te detectan, ya te olfatean, ya saben. Por eso a mí me encanta la juventud, me encantan los niños, ahí está. Eso un poco lo aprendí también del padre Corte, ¿viste? El padre Corte se dedica a los niños y a la escuela y a la educación y ser ejemplo. Cuando vos sos ejemplo, yo me sentiría mucha vergüenza, ¿no? De que alguien diga algo en contra de mis pensamientos, en contra de mis ideas, en contra de lo que yo promuevo, en contra de lo que trato de divulgar y difundir. Sería un tiro en el medio del pecho. Y más es un chico o es un joven. Entonces quizá eso es un poco la esencia, ¿no? del respeto que se ha sentido cuando yo dije las cosas y las transmití, era verdad. Y la gente se da cuenta cuando vos decís la verdad porque le llega. Entonces un gran logro tuyo es el haber sido genuino y sobre todo por sí. haber... Por la experiencia. Por la experiencia. Yo siempre digo, yo se lo digo a mis empleados, algunos, sobre todo los que están en turismo. Es muy interesante cuando vos podés difundir, podés ver las fotos, podés ver la idea, podés ver, hoy viste que tenés estas, hasta lo hacen en 3 dimensiones. Y no tiene comparación con lo que vos haces en vivo e en directo y con el habitante del lugar. Yo tuve mucho, pero muchísimo efecto positivo con el local. Vos en cada lugar encontrás un local. Así como te dije la historia de Roque, que se fue un alambrado a ver el paisano, que le conocía toda su historia. Cuando el local vos vas y le conocés y le sabés de su historia, el respeto que adquiere por tu persona es imposible de igualar. Porque vos lo conocés, el tipo se da cuenta que lo conocés, que lo tomaste en cuenta, que estuvo en tu persona, en tu pensamiento, en tu idea, y vos hiciste algo por él. Qué importante pensando en el vínculo que uno genera y que es genuino poder interesarse por un otro, poder sentirse reconocido por un otro que va a recorrer, a hacer una campaña, pero no desde una promesa, sino desde realmente sé lo que necesitas porque conozco tu historia, conozco tu realidad. Y te voy a decir una cosa que tiene que ver con esto, y eso lo aprendí un poco también de uno de mis grandes mentores, que fue Roque o el cura. Para el cura o para Roque tenían cierta similitud. Era el mismo valor, el gran encumbrado allá arriba, máximo como el último del último escalón. El mismo valor. No le sacaba el valor a nadie. Eso es lo más interesante. Impacta de lo que escucharlo. Aprendí. Es el mismo valor. Y yo tuve la oportunidad de estuve con el Papa, abrazado y dándole besos. La máxima autoridad de la iglesia, y estuve con el cura Corte. me parece que el cura Corte tiene más valor, pero creo que sí, capaz que tiene más valor. Si vos lo llevás al límite, eso, al hombre común, o a lo mejor por su condición de humilde o de poco conocimiento, y que ellos te interpretan que vos le das valor, vos en el fondo creo que le das más valor. Pareciera que le das más valor. Yo creo que a lo mejor te dije esta distancia que le das el mismo valor, yo me parece que hasta la idea estaría conformada que le das más valor. Vos te vas a preocupar más por el que está más necesitado. Y son las cosas que te van formando, ¿no? Fuera en lo político, Rotary me enseñó mucho eso. Es interesante, porque en Rotary, a lo mejor porque la gente piensa que en Rotary son toda gente que están en las nubes. Hay, lógicamente, en Rotary es igual, al mundo hay los más. Es como hay de todo en todos lados. Pero nosotros tenemos en el Rotary gente que son obreros y está trabajando con nosotros. Pero sin desmerecer nada, al contrario, ¿no? Más merecimiento. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Suma, aporta, integra. Sabe. Todo, nunca hay que diferenciarse. Todos tienen su experiencia, todos saben algo, todos hemos vivido, todos hemos sabido. Todos a nuestra medida sabemos algo. Pero entonces, en ese respeto mutuo del otro, hace de que vos te ensalces aún más como persona. Guillo, yo, por lo que puedo intuir de todo lo que venimos hablando, tanto hoy como en la otra oportunidad, lo cual te agradezco el tiempo,
pensaba que en ningún momento todo se basa en la experiencia profesional. Es decir, siempre estás haciendo mención a cuestiones más humanas, no tanto del cargo que te toca ostentar. Pero pensaba también en cómo has podido equilibrar tu vida profesional con la vida personal, pensando que creo que trasladas tu vida personal o lo llevas junto con lo profesional. Ahora, ¿qué momento, digo, tenés para vos? ¿Qué momento es de Guillermo Schneider? ¿Es de la persona que no está atendiendo una empresa? ¿Cómo has podido equilibrar esa vida durante todo este tiempo, ¿no? Qué buena pregunta, ¿eh? Y te tengo que decir las partes, porque yo pareciera que son todas partes lindas las mías. Parecía que de mí sale solo oro y qué sé yo. Bueno, yo así, bueno, he tenido mis dilemas y he tenido esto, me ha generado a veces cuestiones familiares. Te cuento que no es muy lindo de transmitir, al contrario, yo soy auspiciante y trato de promover la unión familiar y los matrimonios. Yo ya tengo 2 divorcios y qué sé yo, o sea, eso me ha hecho un efecto a veces negativo en que yo he sacado el foco de mis cuestiones más personales, más íntimas, de mí mismo incluso. Yo he sacado, a veces yo no me he cuidado, si querés, entre paréntesis, en función de llevar adelante esta idea que la ventaja que lo tuve es que yo lo tuve de muy joven. Yo tuve la suerte de estar con gente muy importante, como te dije, yo aprendí mucho, mirá, aprendí mucho de Antonio Morán, del doctor Mazzoni, de Roque González, de Cura Corti, todos hombres que eran mucho mayores. Y esa cosa linda que yo pude estar bajo el yugo de ellos muy joven. Y eso a mí me animó tanto, me buscó tanto que a veces yo he cambiado estas cosas de mi ideario por mis cuestiones más cercanas, íntimas, que son las familiares. Deshice mis matrimonios. También ayudó que yo me fundí, 2 veces me fundí, no una, 2 veces. Una fue en los 80 y pico, con una feria que hice muy grande, quise hacerla y bueno, salió bien en la feria, pero el número salió mal. Pero 2 veces, pero eso incidió mucho te puede traer una parte negativa. Que, lógicamente, de quien yo copié mucho, que copiaba a Roque, le pasó lo mismo, le pasó parecido en su cuestión familiar. Es difícil. Cosa que me dolió mucho ver a veces que estas personas tan fuertes, tan grandes, tan inteligentes, tan capaces, con facultades de sobra, muchas veces en lo personal, en lo íntimo, lo dejaron de lado. Y es difícil. Es la parte negativa que yo te puedo contar para que no veas que son todas loas. Bueno, pero de alguna manera está bueno que se pueda reconocer y entender que a veces en el afán de volcarte tanto a las pasiones, que en este caso tuyo fueron las instituciones, las instituciones, y los vínculos humanos, porque es algo que no quiero dejar pasar, que creo es algo que sale constantemente, esto de la capacidad de vincularte con un otro. Bueno, uno tenga este descuido, a veces no voluntario, y pasen estas cuestiones. Saliendo un poco del ámbito personal, porque me hablaste de la parte de ese fracaso, hablaste que te fundiste, lo podés tomar como un fracaso también. Te voy a decir algo de la fundición, porque muchas veces es lógico, es muy doloroso, te causa cosas gravísimas, te causa diferencias internas, te causa enfrentamientos familiares, es muy feo a veces. Y fundirse no es no tener plata, es vender la sangre de tus hijos y no pudiste pagar ni la tercera parte de lo que debes. Es muy doloroso y te genera cuestiones de salud también. Yo tengo una salud buena, gracias a Dios, a pesar de que tuve que soportar ahora este tema, tuve un tema de cáncer que, bueno, hoy, dame la mano. Quiero compartir como hoy hice mi última autovacuna. Felicitaciones, de verdad me alegro. Con la oncóloga festejamos, sacamos fotos. Te daría champán, pero no queda bien. Maribel Luteral, bueno, ella es otra de mis grandes amigas. Maribel Luteral me sacó del cáncer y ella tiene una campanita afuera que cuando vos haces hoy toqué la campanita con Maribel, con mi oncóloga. Tocamos la campanita, las enfermeras, todo. Después te muestro la foto.
Por favor. Así que hoy estoy compartiendo con vos mi última autovacuna. Sabía y te agradezco que hayas realmente decidido yo le agradezco, venir. bueno, pero no, estas enfermedades no vienen solas. Me atrevo a decir una cosa que no sé si hago bien en decirlo, porque me lo dijo Maribel, mi oncóloga, una oncóloga de primera. Gran profesional, joven aparte, y Sí, linda. Y me dijo, a vos te pasó eso por lo que no dijiste. Porque fue cáncer de lengua. Sí. Pero bueno, tuve la gratitud que pude, digamos, no hay que escupir para arriba. Ahora he salido, pero bueno, sin duda eso me ayudó mucho por la profesionalidad y que se me da. No quiero dejar de decir que es una parte importante de mi vida esta enfermedad, y quiero agradecer que se sepa, nosotros tenemos acá lo mejor de lo mejor. No sé si eso ya me saca hasta del ser localista. Yo he estado en el Cabini, no a mí, porque soy yo, a todo el mundo. El Cabini es el amor con que te atienden, el cariño con que te atienden, lo que son la gente del Cabini. Yo ahí hice rayos, que yo tuve mucha experiencia para superar mi nivel oncológico. Tenía desparramos en otras partes del cuerpo, pero esto es digno de nombrarse. Mirá, caímos justo en un tema de la actualidad y yo tengo que agradecer. Y justo hoy estoy con vos y hoy fue mi último día. Bueno, tengo que hacer chequeo, pero... Sí, yo recuerdo que lo habíamos conversado y yo estaba sorprendido incluso de tu mejoría, porque me tocó no verte bien. Sí, yo estuve. Y créeme que me alegro mucho. Y también calculo que tendrá que ver, que lo conversamos el otro día, con lo que te motiva, esta cuestión de siempre querer ir para adelante. Bueno, gracias, vos el otro día estuviste presente, que me dieron la distinción los sudafricanos. Tal cual. Ahora en junio, con el Día de los Sudafricanos, que yo me alegro mucho, y vos justo estabas ahí haciendo de maestro de ceremonia, así que enfrente tuyo también recibí. Mira, dos cosas, la distinción que vos estabas y ahora esto que... Sos el primero. Yo vine de... Sí, estábamos yendo. Vine y así que sos el primero en que estás en conocimiento de que fue mi último. Créeme que te agradezco. Sí, es muy lindo. Aparte, el festejo que hacen ellos es muy tocante. La verdad que toca la campana. Una campanita cuando vos te das tu última sesión. Muy lindo. La verdad que sí, y te felicito por ese momento, y llegue el saludo a los grandes profesionales que tenemos acá, y digamos, reconocer esta cuestión que es única, es comodorense, es nuestra, lo hicimos nosotros, y es reconocido a nivel, yo creo que fuera hasta de las fronteras nacionales. Te voy a confesar que cuando estaba armando el ciclo de entrevistas y pensaba en entrevistarte, iba en busca del empresario, de la persona que tenía viajes y turismo, pensando en todo ese intercambio cultural, en cómo cómo había podido sostenerse en el tiempo. Siempre me acuerdo de Juani, que trabajaba con vos, y me venía y me hablaba. Claro, y él me hablaba y me decía, no, Adri, ¿tenés idea? Siempre fue muy, muy ameno Juani conmigo, y me decía, Adri, ¿tenés idea cuando está la ronda de negocios? Porque Guille me está preguntando, ¿viste? Mirá, le digo, tengo este horario. Ah, bueno, y uno te veía parecer todo entusiasmado, y como, no, vamos a juntarnos, y buscabas acá en la ronda de negocios, nos vamos a juntar y vamos a armar esto, y vos venías con una idea, Yo imaginaba esa topadora profesional, y me encontré con otra persona, me encontré con alguien más de apasionado por su trabajo, que eso no es poco, no haces un trabajo porque sí, y se nota. Me encontré con una persona amante de los vínculos. Exacto. Amante del face to face, del buen momento, del compartir, esa charla que pudimos tener previo a esto, el tiempo, una vez más, que vuelvo a agradecerte, todo lo que estás pudiendo compartir. Y me pregunto, si vos tuvieses que definirte como persona, no quiero caer en el cliché de decirte en tantas palabras, porque me parece un poco injusto dada toda la charla que tuvimos. ¿Cómo podrías definirte vos, Guillermo Schneider? Sí, yo a veces lo pienso, ¿no? Yo quiero que el día de mañana
lógicamente como todo, y no me falta mucho, me vaya de este mundo, haya dejado algo, Mira. que deje una huella. Eso, yo lo aprendí casi de mi familia, eso, que tenés que dejar huella, y huella positiva, y que esa huella se pueda seguir. Por eso yo estoy encantado de estar acá, porque es una forma de llegar, es una forma de que esto, gracias a estos medios ahora que son masivos, seguramente que esto va a haber mucha gente que lo ve, mucha gente que por ahí puede llegar a decir, pucha, hay otra forma distinta de poder ver las cosas, de vivir distinto, es sacar los egoísmos. Parece a veces cuando uno habla mucho de sí mismo, pareciera hablar de un egoísmo, pero cuando hablas de las experiencias, cuando hablas de las cosas, que vos puedas contar cosas que hiciste, y que cuando vos te vayas seas recordado por eso, por lo que hiciste, por lo que desarrollaste, por lo que intentaste, por lo que vos viviste, por lo que vos transmitiste. Y fundamentalmente que es lo que tenemos que buscar, que es lo que tenemos que creer, que no hay ninguna duda que son el fundamento de nuestra vida, son los chicos y los jóvenes. Tenemos que ocuparnos mucho de ellos. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque pasa, y lo has visto, vos que has estado tan vinculado al poder, porque has estado en las instituciones, has estado dando de maestro de ceremonia, eso. Hay gente que está tan preocupada por sí mismo que se olvida de que tiene que dejar la ascendencia. Eso lo aprendí en Rotary. Rotary dice, la única forma de rejuvenecer que las instituciones queden es enseñando a los jóvenes, con tu ejemplo. Es lo que yo transmito porque es lo que recibí. Yo te dije, quiero contarte algo, porque siempre me acuerdo mucho de Antonio Morán, porque fue tan importante que Roque me armó esa reunión. Él me dijo, Mira. Morán me atendía a mí en la confitería de la terminal de micros, arriba de la confitería hay un restaurante, que lástima que lo sacaron, que era para la gente, y pusieron oficinas públicas ahí. Y Morán estábamos sentados en la barra y me dice, mira, pibe, pues era pibe para él, yo te digo, ahora vamos a hablar nosotros, pero una sola cosa te digo al tema, los tragos los pago yo. Eso no me olvido más. Yo pago acá, me dice. Entonces yo no tenía que pagar nada. Era lo primero que me dijo. Entonces yo ahí fue muy lindo eso, hablar con él. Gracias, de nuevo, tengo que agradecer a Roque y yo agradezco que Roque y mi papá habían sido tan amigos y que yo recibí un poco eso. Perdón que me invita tanto en lo personal y podés responder o no, pero hijos... Mis hijos, yo tengo dos varones. Uno de ellos está conmigo en la empresa ahora, que estoy feliz, le agradezco porque si bien está en Buenos Aires, viste, hoy con estas formas vos podés manejar una empresa desde otro lugar. Mira. Viaja mucho para Comodoro, el mayor. ¿Cómo se llama? Lucas, y el menor se llama Sebastián. Ah, mira. Tengo dos varones. Y bueno, ellos, Lucas lo agarró con mucha fuerza, y Sebastián todavía no, porque está muy ocupado en su actividad en Buenos Aires. Y no le permite, pero bueno, seguramente que en breve ellos se van a incorporar. Estoy muy feliz que la incorporación, que justamente fue un buen trabajo para mí, un poco difícil, porque te decía la parte oscura que a veces te da esto, que eran los temas familiares, y muchas veces, ocurrían estas diferencias, pero bueno, hoy fueron bastante bien saldadas y él está con total definición y tiene un poco de mi idea, que la pudo enganchar y la pudo ver, y Juani también. Sí. Juani también, yo he hablado tanto con él que, bueno, fíjate, yo lo conozco desde que tenía 12 años, a Juani. Y Lucas y Sebastián de alguna manera están recibiendo también esto, y ojalá que ellos sean continuadores. Y eso es el legado que te dije recién. Ojalá que ellos, que son mis descendientes, mantengan este ideario, esta forma de poder, como dice el dicho que yo aprendí tanto de Rotary, que hay que utilizarlo para todos lados, dar de sí antes de pensar en sí. Es muy, te diría que hasta conmovedor escuchar cada una de las anécdotas, cada una de las historias, porque en definitiva se plasma
que se han arraigado en vos y eso uno lo capta. Entonces, poder poner en valor que todos los vínculos que te han llegado, que has podido conformar, se plasmaron en obras que tienen que ver con pertenecer a instituciones, darle vida, darle continuidad. La verdad que a uno uno lo percibe eso acá. Guillermo, yo ahora te voy a hacer alguna serie de preguntas cortitas. Vos me vas a contestar tipo ping-pong, ¿sí? Bastante sencillito. Vamos a arrancar básicamente. ¿Amante de? Aparte del trabajo, de la actividad. Amante de la actividad. ¿Fanático de? Fanático ninguno. No tengo ningún fanatismo. Gracias a Dios, no, cero fanatismo a nada. ¿Placer individual? Placer individual es el compartir. Yo cuando estoy, bueno, justamente ahora vivo la contraria, porque muchos de mis amigos han muerto. Cuando yo vivo, comparto con los demás, es mi placer, el compartir. Ahora lo sustituyo un poco eso, como anoche tuve una reunión donde yo presidí la mesa de Rotary, comparto con mis amigos, eso es mi placer individual. O sea, poder compartir. Mirá vos, placer individual y que sea compartir. Que música. Bueno, quizás yo escucho de todo un poco, pero si vamos a una cuestión pero muy profunda, bueno, a mí me gusta mucho el folclore, pero no tengo yo, digamos, yo soy fanático de los Beatles, viste que no tengo fanatismo. Sí, por ejemplo, Astor Piazzolla, para mí, lo escucho, y, bueno, siempre me fascinó Astor Piazzolla. Mirá vos. Como un genio argentino que hizo de la música algo tan importante. ¿Una comida por excelencia? Bueno, yo soy, aunque te parezca mentira, yo te voy a decir cosas que si yo soy amante, me encantan los fideos. Yo digo, la última comida que me comí en el mundo, yo soy fanático de los fideos, los de cinta, eso. Y así nomás, digamos, con un poquito de ajo, aceite. Y dale que va. Y dale que va. Eso yo me encanta. Y como en segunda instancia, yo tengo un fanatismo por las sopas, pero bueno. Apareció el fanatismo, ¿viste? Apareció en la sopa el fanatismo. Apareció en la sopa. Me encantan las sopas, pero sopas con huesos. Sí, contundentes. Y eso me quedó cuando yo vivía en una pensión en Buenos Aires cuando estudiaba, y había una gallega que hacía unas sopas, y me acuerdo que le ponía los huesos del jamón crudo, o el claro, bueno, serrano. Eso sazonaba un montón. Y entonces esos huesos los cortaban en la sopa, y esa sopa con esos huesos de jamón era... En una pensión, era una gallega, nacida en Galicia, pero cocinaba, era tan rica la sopa. Me encanta la sopa. ¿Bebida? Vino, total. ¿Alguna cepa en especial? Sí, a mí me gusta el Cabernet Franc. Ah, mira. Es una cepa muy última, y la verdad que el Cabernet Franc es top de mi gusto. Me gusta mucho tomar vino. ¿Algo que detestes? Detesto la injusticia. Eso sí, es algo que me hace mal. Cuando uno está en una situación que me pasa a mí mismo, es lo que detesto, las injusticias, cuando no se comprende, cuando no se entiende, cuando te dan la capacidad. Eso realmente para mí es detestable. Cometer injusticias. Hasta a veces con las cosas que uno quiere, ¿viste? Lo que decía, yo te decía recién, que a veces yo pensaba en gente tan buena como en San Julián, y puede venir alguien y le saca cosas. Y se aprovechan. Esa inocencia. Que se aprovechan del otro. ¿Un lugar en el mundo? Bueno, yo soy enormemente patagónico. Te voy a contar también algo más. En su época, cuando a mí me iba muy bien comprando herramientas petroleras, mi propia esposa de esa época me dice, andá a vivir a Estados Unidos. Y yo le dije, no, si querés andá vos, yo no voy. Y yo prefiero mi lugar. Mi lugar en el mundo
es acá, yo he conocido mucho a medida que he viajado. He vivido en lugares magníficos y he trabajado en otros lugares. Yo trabajé en Neuquén, por ejemplo. No lo cambio. ¿Tu lugar? Y Neuquén es hoy, Comodoro Rivadavia. y es muy lindo Neuquén. Yo decía, ¿qué falta en Neuquén? Que yo tengo en Comodoro. Tenía muchos amigos. Yo estudié también, viví con un neuquino cuando estudiaba en Buenos Aires. Y éramos muy amigos. Y me mostraba el Neuquén para arriba, para abajo, bello por todos lados. Y faltaba el mar. Yo tengo el mar acá. Y yo no cambio mi lugar por magnífico, por más que sean. Y sufro esas cosas que yo le pregunto a veces a los padres, che, ¿tu hijo? Está en Barcelona. Yo digo, uy, pobre. ¿Qué mal habrá hecho? Digo, qué castigo. Y tu hijo en Nueva York. Uy, pobre. No es lo mismo. Yo que trabajé también en Estados Unidos, no lo cambio. Yo quiero mi lugar donde yo te veo a vos, yo tomo un café con vos, voy a la esquina y hablo con el que me vende la verdura, voy al restaurante y el mozo es amigo mío y me da algo que me pone contento. Eso no lo ves en el mundo. Yo me acuerdo que estaba dando vueltas y estaba con gente y que sé yo, y más allá, pero me gusta más el lugar donde te reconocen, que saben que sos, si estás, quién sos, por qué, y te respetan. Y eso no lo puedes cambiar, ocurre en tu lugar. Para cerrar, si hay alguna persona que está emprendiendo X actividad, de querer formar parte de una institución, o crear su emprendimiento, su empresa, o está trabajando en relación de dependencia, ¿qué mensaje le darías vos? El mensaje que le daría es que amplíe sus fronteras, que no piense que está solamente vinculado en esa ciudad que es limitada, que alce su vista y si quiere emprender algo, incorpore a los que tiene en otros lados. Y lo vemos con gente, que esto es un tema que también da para hablar, como por ejemplo la Fundación Rewilding, con la cual tengo excelentes relaciones, que está haciendo grandes inversiones, por ejemplo, en Camarones, en la zona de Camarones, donde no hay nada, donde no existe nada. Ellos ven un gran futuro ahí. Entonces nosotros tenemos que levantar la vista, no miremos y nos centremos acá. Hay que ir viendo y siempre qué cosa positiva es lo que vos vas a hacer. Que vos no hagas solamente un negocio que te ve de ingresos y que vos con tus ingresos ha pasado. Y vos sabés que yo critico eso. Gente que se ha hecho muy rica y fue a poner plata en Miami. Y yo eso no lo admito. Hay que hacerlo todo en su lugar. Si vos tenés y haces algo, reinvertir en tu lugar, reinvertir en tu gente. Dale espacio a tu lugar, a tu gente. No te creas que vos succionás de acá, haces un negocio, te va bien y chao, en otro lugar estás mejor. Por eso te decía a veces que algunos se enorgullecen que sus hijos están afuera, vos mirás la cara de los abuelos, la cara de los padres o las madres, a ver que le va a caer una lágrima que cada vez que quiere verlo, si puede, cada año, cada 2 años. Claro. Los vínculos hay que hacerlos acá, cerquita, entre nosotros, espalda con espalda, defendiéndonos unos a otros. Y eso va a hacer de que todo progrese cada vez mejor. Y es lindo que vos vayas a otro lugar y digas, mi lugar es lo mejor que hay. Yo vengo de este lugar, como yo soy orgulloso cuando voy y estoy en un público de otro país que me toca por ser de una organización latinoamericana, y yo digo que soy patagónico con mucho orgullo. Y la gente viene a saludarme, viene a verme, y eso nunca tenés que olvidarte de eso. Cuando vos vas a otro lugar y estás en otro espacio, estás en otra dimensión, vos tenés que hablar de dónde venís, quién sos vos. Y acordate que tu imagen, tu persona, es la que representa ese lugar. La gente que te está escuchando está enfrente tuyo,
a través de tus movimientos, de tu imagen, de tu voz, de lo que vos representás, de tus gestos, de tus comportamientos, es la imagen que tiene del lugar donde venís. Y eso me pasó siempre. Y por eso te decía que si yo bajo de un escenario que estoy hablando y la gente viene y me pregunta, y usted, digo, la logré, qué buena imagen que di. Yo no puedo dejar de pensar que yo represento a aquellos de donde vengo. Por ejemplo, digo, si yo de pronto que en turismo, que se da siempre esto, a las noches siempre hay fiestas, hay agasajos, es normal, hay cenas. Vos tenés que ser un tipo controlado, no podés ir a esa cena esa noche y emborracharse, por ejemplo, tomar mucho. No. Vos sos la imagen de tu lugar. Hay que ser moderado. La gente te mira a vos y ve a tus paisanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Y, ojo, no lo digo, lo hago con sacrificio, lo hago con orgullo, lo hago con ganas. Digo, mírenme bien, este que ven acá es lo que van a ver allá. Entonces es lindo ser y representar. En otras palabras, si no te sientas ausente, no te creas que vos sos un número cualquiera, que sos nadie. Sentirte que sos alguien cuando vas. Y da el ejemplo. Si das el ejemplo, y te aplauden, y te abrazan, y te besan, y cuando vos te vas, como te decían los turistas, algunos lloran, que no quieren que te vayas, vos lograste el efecto. Y eso es lo que te llevas. Te llevas eso en el corazón, y vos volvés en el viaje feliz y contento que el objetivo se logró. Entonces, cuando él viene acá, ya viene con una disposición positiva. El que pisa, mañana el que pisa Comodoro, si es... Me ha pasado, yo te digo gente de otros ámbitos, pisa Comodoro y qué lindo. Ya está... Se predispone de otra manera. Ya está con otro potencial. Guillermo, la verdad te agradezco enormemente tu tiempo. No, yo te agradezco tu tiempo. Créeme que en algún otro momento nos vamos a volver a encontrar para seguir conversando. Con todo placer. Nos quedaron seguramente muchas cosas, muchas anécdotas. Nos queda el proyecto del tren patagónico. El ferrocarril, nos queda famoso. Pues. El trabajo de integración con Chile. Excelente también. Las anécdotas de Malvinas, que no son menores, sobre todo para Comodoro Rivadavia, que sería lindo que en algún momento lo podamos conversar acá para toda la gente. Con todo gusto. Y nada, felicitarte por este último tratamiento, más allá de los chequeos. Sí. Hoy un día de festejo. Así que, bueno, que lo puedas celebrar con los tuyos. Te agradezco que seas el primer lugar que venís. Así que, nada, feliz de que hayas estado en Enfoque. Feliz de que hayas compartido tu historia. De que la gente pueda ver de alguna manera a Guillermo Schneider como un ser humano íntegro, no solamente al exitoso profesional, sino también con las desavenencias de la profesión y que se entienda que más allá de todo lo que uno puede llegar a emprender, crear y considerarse exitoso, también hay tropiezos que hacen que de alguna manera uno siga en crecimiento. Y otra de las cosas que destaco, lo lindo que es poder encontrar una persona que destaque los vínculos y siempre lo positivo y no se haya olvidado de ninguno de todos los que lo pudieron formar. Así que nada, simplemente agradecerte una vez más y será hasta cualquier otro momento. Bueno, yo soy el agradecido, no me imaginé que íbamos a tener tanto tiempo. Yo creo que ha sido una de las pocas veces donde se me he podido explayar en tantas cosas, ¿no? Pero cada cosa que yo me explayo, sabes que tiene algo más para seguir explayando, pero te agradezco que me hayas dejado expresarme en todos los sentidos y con tanta libertad y tan bien. No me imaginaba que iba a ser tan linda esta entrevista con tanto tiempo y tan agradable, así que y con tu persona que también es muy agradable. Bueno, gracias. Guille, nos estamos viendo. Un placer. No, por favor, el placer es todo mío. Nos estamos encontrando en la próxima entrevista. Síganos por Streamhouse. Esto es Enfoque. Y nada, gracias por estar.